Dentro del gremio de aventureros, la guerrera Aisha Garden se inclina sobre el mostrador, con una expresión cargada de urgencia. Interroga repetidamente a la recepcionista, Elise, sobre un hombre con una túnica negra, exigiendo saber si está presente. Elise, manteniendo una sonrisa amable, insiste con calma en que no hay ningún mago así registrado en su gremio y sugiere que Aisha debe de estar equivocada. Lo que la hermosa caballera no sabe es que el mismo héroe que busca está a solo unos metros de distancia. El alboroto atrae la atención de otros aventureros sentados cerca. La desesperación de Aisha aumenta mientras agarra a la aterrorizada recepcionista, exigiéndole saber si Elise cree que se ha vuelto loca. Elise grita, suplicando perdón. Su compañera, Saran, se adelanta para intervenir, disculpándose por la intensidad de Aisha. Los aventureros de una mesa cercana reconocen a las dos mujeres como miembros del famoso grupo Chalkblade y observan que parecen desaliñadas. Uno de ellos comenta que parece que se encontraron con un monstruo poderoso que les dio muchos problemas. El cotilleo continúa mientras relatan el rumor que circula: un mago misterioso simplemente apareció, derrotó al monstruo por pura diversión y luego desapareció antes de que nadie pudiera averiguar su identidad. A medida que asimilan la historia, uno de los aventureros, Rudy, expresa su asombro. Se da cuenta de la increíble implicación: si el relato es cierto, este mago desconocido salvó sin ayuda las vidas de Chalkblade. Su amigo se burla, encontrando la historia demasiado fantástica para ser creída. La mente de Rudy evoca una vívida fantasía sobre el tipo de recompensa que un héroe así podría recibir, imaginando a las guerreras ofreciendo un agradecimiento muy personal. La idea hace que él y su compañero se sonrojen de celos, mientras que Turi, sentado con ellos, se atraganta con su bebida. Su repentino arrebato no pasa desapercibido. Rudy se vuelve hacia él y le pregunta acusadoramente si se acaba de reír de ellos. Turi, luchando por reprimir una sonrisa, lo niega rápidamente, tartamudeando que no se atrevería. Después de todo, él sabe la verdad. Se deleita con la ironía. Él es Higashi llama Turi, el mismísimo mago misterioso, en el centro de todos los cotilleos. Una profunda sensación de satisfacción lo inunda, está encantado de haber reencarnado en este mundo, y le parece perfecto poder ser objeto de tales especulaciones mientras permanece en completo anonimato. Sus pensamientos derivan hacia su vida pasada, a un recuerdo de sí mismo cuando era un niño pequeño. Desde que tiene memoria, había deseado en secreto ser un protagonista que actúa de forma ordinaria en público, un héroe silencioso. Recuerda sus 25 años en la Tierra, viviendo una vida honesta y segura, pero en la que siempre le faltó la confianza para actuar. El recuerdo culmina en sus momentos finales, al ver a un niño correr tras una pelota hacia la calle, gritó una advertencia y se lanzó hacia adelante sin pensarlo dos veces. Recordó el momento final con una claridad pasmosa. Como era de esperar, su acto de empujar al niño fuera de la trayectoria del camión a toda velocidad había resultado en su propia muerte. El violento impacto dio paso a un desorientador espacio en blanco. Una joven alegre apareció ante él, haciendo un signo de la paz y dándole la bienvenida a la otra vida. Se presentó como algo parecido a una diosa, dejándolo completamente aturdido y confundido. Ella se disculpó por su confusión y decidió ir directamente al grano. Mientras él estaba sentado en el suelo del vacío infinito, ella expuso el hecho sin rodeos: él, Higashi Turi, había muerto al salvar a un niño. Su mente luchaba por procesar la información, pero su primera preocupación no fue por sí mismo. Inmediatamente preguntó qué le había pasado al niño. La diosa reconoció que debía de sentirse deprimido, pero le instó a que escuchara lo que tenía que decir. Insistió frenéticamente, con la voz llena de urgencia mientras exigía saber si el niño estaba sano y salvo. La diosa lo confirmó con sencillez, afirmando que el niño no había sufrido ni un rasguño. Una inmensa ola de alivio lo invadió. Juntó las manos y dio las gracias, reflexionando que podría haber sido un héroe anónimo y genial, aunque admitió que habría preferido sobrevivir. La diosa comentó que parecía haberse vuelto loco, pero él replicó que ser un héroe secreto es el sueño de todo hombre. Ella sonrió, aclarando que no se estaba burlando de él y que, de hecho, tenía en muy alta estima sus acciones. Su expresión se tornó seria entonces. Le reveló una verdad sorprendente: según los registros del destino, el niño que salvó estaba destinado a morir ese día. Su intervención nunca debió ocurrir. Y sin embargo, continuó ella, señalándolo con un dedo y una sonrisa cómplice, él había logrado cambiar ese destino y salvar al niño. Declaró que su logro era realmente asombroso. Como poseía el poder de cambiar el destino, anunció que tenía una recompensa para él: cumpliría su pequeño y lindo deseo. Aún receloso, él preguntó cuánto tiempo planeaba tomarle el pelo, preguntándose qué podría significar ahora cumplir su sueño. Ella rió suavemente, llevándose un dedo a los labios. Eso, explicó, era de lo que realmente quería hablar. Con un guiño pícaro, le planteó la pregunta definitiva: ¿estaría interesado en reencarnar en otro mundo? Con la oferta de la diosa aceptada, Turi abrió los ojos en un claro del bosque bañado por el sol. La realidad de su situación se asentó con una sacudida de emoción: realmente había reencarnado en otro mundo. Se puso de pie para hacer un balance de sus nuevas circunstancias, admirando la ropa práctica pero elegante que ahora llevaba. La diosa le había proporcionado varios regalos de despedida: espadas, libros de texto, una poción curativa y una túnica para dormir al aire libre.
Lo más importante es que descubrió que se le había concedido el conocimiento básico necesario para sobrevivir, incluyendo geografía, historia y la capacidad de leer y escribir el idioma de este mundo. Recogió un libro titulado Manual de Esgrima. Recordó la alegre explicación de la diosa. Además de los suministros básicos, le había concedido 3 habilidades de trampa especiales al azar de una caja de habilidades. La primera de ellas era talento para la esgrima, medio. Con un golpe decidido, puso a prueba su nueva aptitud, dándose cuenta de que con práctica podría convertirse en un espadachín por encima de la media. Sus pensamientos se dirigieron a la segunda habilidad. Un repentino chorro de agua le dio en la cara, seguido de una bocanada de tierra que le metió arena en los ojos. Finalmente, una pequeña llama apareció en la punta de su dedo. Hizo una mueca de decepción. La habilidad era talento para la magia elemental, pero la diosa la había etiquetado sin rodeos como basura. Finalmente, consideró la tercera y última habilidad, que la diosa había llamado el mayor niño problemático del grupo, magia dimensional, suprema. El manual era sorprendentemente simple, con un mono de dibujos animados para ilustrar su facilidad de uso. Encontró la simplicidad preocupante. Sería un problema si un mono pudiera realmente entenderla. La diosa le había explicado que era una magia antigua de la que apenas quedaban registros, a diferencia de las magias elementales más comunes. A pesar de sus reservas, decidió ponerla a prueba. Tomó su mochila normal y lanzó el hechizo de expansión, apuntando al espacio interior. Su mano se hundió profundamente, mucho más de lo que las dimensiones físicas de la mochila deberían permitir. Se dio cuenta de repente de que era una habilidad increíble, en efecto, un bolsillo de cuarta dimensión. Sus ojos se posaron entonces en un lejano afloramiento rocoso. Otro hechizo en la lista era teletransportación y había encontrado un objetivo adecuado. Con un parpadeo, desapareció de su sitio y reapareció instantáneamente en la ubicación objetivo. Miró hacia atrás con asombro, dándose cuenta de que podía teletransportarse de inmediato. El poder era increíble. Se quedó asombrado, contemplando el vasto y extraño paisaje de su nuevo hogar. Un mundo de imponentes formaciones rocosas, flora extraña y un inmenso árbol de aspecto antiguo que dominaba el horizonte. Apenas podía creerlo. Este era el mundo al que había sido enviado, un lugar donde ahora podría vivir como quisiera. Apretando los puños, resolvió que si lograba dominar las habilidades que le habían sido otorgadas, podría realmente prosperar aquí. Con estos poderes, una sonrisa se extendió por su rostro. Se dio cuenta de que podría destacar sin dejar de ser anónimo, quizás haciéndose un nombre como una especie de mago misterioso y poderoso. Su emoción creció hasta que levantó los brazos en señal de celebración. Recomponiéndose rápidamente, decidió un curso de acción, encontrar un pueblo y reunir información. Pero justo cuando trazaba su plan, un grito lejano rasgó el aire, sobresaltándolo. El grito repentino atrajo su atención. Protegiéndose los ojos, oteó la distancia y vio lo que parecían ser lugareños siendo atacados por una criatura gigante parecida a un lagarto. La escena estaba demasiado lejos para distinguirla con claridad. Procesó la escena que tenía ante él, un mundo de fantasía con monstruos, espadas y magia. Una sonrisa amplia y confiada se dibujó en su rostro al darse cuenta de que esta era la situación perfecta para servir como el evento tutorial de este mundo. Mientras tanto, la batalla se recrudecía. Los aventureros se encontraban en una situación desesperada contra la enorme bestia. Una lamentaba su terrible suerte, afirmando que nunca imaginaron ser atacados desde el suelo. Otra señaló que, de no haber sido por la magia de detección de Morin, algunos de ellos podrían haber muerto al instante. En medio del caos, la líder, Aisa, ordenó la retirada. Lilitan protestó, instando a Aisa a escapar primero mientras ella cubría la retaguardia. Pero Aisa, con el brazo izquierdo inerte y ensangrentado, se negó, declarando que ella se encargaría de la retaguardia. Lilitan cuestionó cómo podría luchar con un solo brazo, pero Aisa, enfadada, le exigió que entendiera la situación. Agarró a Lilitan, con expresión feroz, y le hizo prometer que sobreviviría. Lilitan, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó a regañadientes. Aisa dio entonces sus últimas órdenes. Lilitan debía salir con Saran, mientras Ben aseguraba su ruta de escape. Con una sonrisa sombría, Aisa se preparó para enfrentarse a la bestia. Pero mientras los demás se retiraban, Lilitan se dio la vuelta. Sola ante el imponente monstruo, apuntó con su arma. Declaró que su lanza gigante haría honor a su nombre, cazadora de dragones, y desafió a la criatura a que la atacara. Su desafiante postura termina en un instante. La garra del monstruo la atraviesa, levantándola en el aire sin esfuerzo. Abajo, Aisa solo puede observar, con el rostro convertido en una máscara de puro horror. Pero mientras la desesperación se apodera de ella, una nueva figura se interpone entre ellas y la bestia. Turi, con una expresión torcida en una sonrisa escalofriante y depredadora, señala a la criatura con un solo dedo. Hace un voto solemne y aterrador, declarando que la cazará. En medio de una feroz batalla, Aisha Garden aprieta los dientes, reconociendo la inmensa resistencia de la bestia dracónica que tiene delante. Se mantiene firme, con la espada en ristre, mientras su compañera Lilitan se prepara para atacar desde otro ángulo. Parse-error-es.
La lancera se abalanza con una fuerza increíble, con su arma apuntando certeramente, haciendo que el propio suelo bajo sus pies se resquebraje por la potencia de su embestida. Su ataque es repelido violentamente. Lilitan es lanzada hacia atrás por el aire, con el cuerpo inerte. Aisa grita su nombre horrorizada mientras el dragón ruge triunfante. Cerca de allí, la maga Moraine observa, dándose cuenta con pavor de que debe hacer algo. Viendo la grave situación, Moraine le ruega a Aisa que huya. Pero Aisa, agarrándose el brazo herido y mirando su espada dañada, se pregunta qué podría hacer en su debilitado estado. El resto de su grupo yace derrotado a su alrededor, Saran boca abajo en el polvo, Moraine sucumbiendo a sus heridas. Sangrando por la boca, Aisa les dice débilmente que se salven. Su desesperación es interrumpida por una mano firme en su hombro. Turi está detrás de ella, rechazando su súplica. La mira con resolución y afirma que intentará sacarlos a todos de esta con vida. Sus palabras encienden un fuego en su interior. Aisa se yergue, su expresión se endurece. Se declara líder de Chockblade y noble de la casa Garden, jurando que no permitirá que hieran a sus amigos, aunque le cueste la vida. Como en respuesta, el dragón comienza a acumular una cantidad masiva de maná en sus fauces, preparando un devastador ataque de aliento. Aisa reconoce la técnica, pero su resolución no flaquea. Grita su desafío, prometiendo proteger a sus preciosos amigos. En ese momento crítico, una voz pronuncia con calma una sola palabra: aislamiento. Un enorme y reluciente muro de magia cristalina brota de la tierra, protegiendo a Aisa de la inminente explosión. Se para ante la guerrera atónita, con la mano extendida, afirmando con calma que sería una molestia si ella muriera. Aisa, con el rostro manchado de suciedad y los ojos llenos de lágrimas por la terrible experiencia, solo puede balbucear confundida, exigiendo saber quién es él. Todavía conmocionada, le cuesta procesar lo que acaba de suceder, preguntándose de nuevo quién podría ser este hombre misterioso. Él, mientras tanto, se mantiene a distancia y se pregunta en voz baja si su entrada dramática fue quizás demasiado sencilla. La absoluta imposibilidad de la hazaña es registrada por los espectadores. Uno de ellos se da cuenta con asombro de que este único individuo logró de alguna manera bloquear el aliento del dragón por sí solo. Mientras el dragón frustrado suelta un gruñido bajo, Aisa se acerca con cautela al hombre encapuchado. Le pregunta qué acaba de hacer, y él se vuelve hacia ella, ofreciéndose casualmente a explicarle si de verdad quiere saberlo. Antes de que pueda dar más detalles, la bestia se abalanza hacia adelante, con sus enormes fauces abiertas para otro ataque. Aisa grita una advertencia, pero el mago simplemente suspira con fastidio porque la escena se arruinó, levanta una mano y pronuncia una única y tajante orden: cortar. En un instante, una fuerza invisible corta al dragón limpiamente en dos. Con una sonrisa de confianza, le dice al lagarto gigante que conozca su lugar y no se meta con su estilo. La batalla termina tan repentinamente como comenzó. Aisa, completamente estupefacta por la demostración de poder, solo puede repetir su pregunta anterior: ¿quién demonios eres? Al fondo, los miembros derrotados de su grupo observan con silencioso asombro. Desde su posición entre los heridos, Marine la bruja siente una extraña sensación de reconocimiento. El maná del hombre le resulta nostálgico, despertando una pregunta en su mente: ¿ha olvidado algo importante? Aisa se recupera lo suficiente para agradecer a su salvador, insistiéndole sobre su identidad y suponiendo que podría ser un aventurero de otro pueblo. Él ignora sus agradecimientos y preguntas, y en su lugar le ofrece una pequeña botella, insistiendo en que la tome primero. La reconoce como una poción de salud, y su rostro se ilumina con alivio y gratitud. Ahora puede darles los primeros auxilios a sus amigos. Abrumada, pregunta cómo podrá pagarle por un objeto tan valioso, pero él simplemente le dice que no se preocupe por eso. Él desvía su gratitud, insistiendo en que no actuó solo. Le explica que solo llegó a tiempo porque ella arriesgó su vida para contener a la bestia, instándola a que vaya a ver a sus amigos. Aisa, sorprendida, intenta protestar, pero finalmente acepta sus palabras por el momento. Mientras ella se marcha, él se permite un momento de intensa autosatisfacción. El pensamiento cruza su mente: es increíblemente genial. Este era exactamente el escenario con el que siempre había soñado, un héroe que aparece cuando las cosas están en su peor momento, con su identidad envuelta en misterio. Observa desde los árboles cómo Aisa corre al lado de Moraine para administrarle la poción. Reflexiona que por eso la dirigió hacia sus amigos: su bienestar es más importante que cualquier agradecimiento que pudiera recibir. Con su tarea completada, decide que es hora de partir. Con un último pensamiento deseándoles lo mejor y el anhelo de que los rumores sobre su aparición se extiendan, conjura teletransporte y se desvanece del bosque. Mientras tanto, en un bullicioso gremio de aventureros, los susurros ya han comenzado a circular. Los clientes intercambian historias sobre un mago misterioso, un supuesto héroe que derrotó sin ayuda a un dragón que ni siquiera el renombrado grupo, Hoja de Tiza, pudo manejar. La pregunta en boca de todos es la misma: ¿quién podría ser? Sin saber que él es el tema de este cotilleo, Turi se encuentra en el mostrador de recepción, radiante con una amplia sonrisa. La recepcionista del gremio le da la bienvenida oficial: aventurero novato Turi-san. Mientras celebra su nuevo estatus, oye a un aventurero cercano mencionar a ese mismo mago misterioso, lo que despierta su interés. Se vuelve hacia la recepcionista y le pregunta qué está pasando.
Ella explica con expresión cansada que no es solo el gremio, el país entero está alborotado por esta figura misteriosa. Anticipa que pronto se formarán grandes grupos de búsqueda para peinar la región en su busca. Turi, sorprendido, se pregunta por qué la gente no estaría simplemente encantada de que haya aparecido un héroe. Su expresión se vuelve grave mientras subraya que esto no puede tomarse a la ligera. El hombre derrotó al dragón legendario, una bestia para la que ni siquiera la poderosa hoja de tiza fue rival. La palabra legendario lo deja helado. Un sudor nervioso brota en su rostro al darse cuenta de que simplemente había pensado que era un lagarto gigante. La recepcionista continúa, explicando que el hecho de que sea un completo desconocido que logró esta hazaña solo es lo que está causando tanto revuelo. Tratando de comprender la magnitud de sus propias acciones, le pregunta a la recepcionista si el grupo Hoja de Tiza es realmente tan increíble. Su comportamiento profesional se transforma en pura emoción y declara que increíble ni siquiera empieza a describirlos, ofreciéndose a contarle todo sobre ellos. Él escucha mientras la recepcionista del gremio comienza su explicación sobre el afamado grupo Chalkblade. Describe a sus miembros, comenzando por Lilitan la lanza poderosa, una mercenaria de fuerza monstruosa, y Marine la bruja, una poderosa archimaga que domina 3 elementos distintos. Su relato continúa, presentando a Ben el hada de fuego y a Saran la cazadora de bestias, quien sirve como la exploradora y maestra de operaciones encubiertas del grupo. Finalmente, nombra a su líder, la genio espadachina, Aesha Garden, la princesa deslumbrante. La recepcionista recalca que con 2 aventureros de 6 estrellas, el rango más alto que se puede alcanzar, son el grupo más fuerte no solo de la ciudad, sino de todo el país de Greao. Luego le pregunta a Turi si ahora comprende su importancia. El peso total de la revelación lo golpea. Su rostro se contrae en shock al darse cuenta de que las personas que salvó no eran solo hábiles, sino héroes de nivel nacional. La situación ha escalado mucho más allá de los pequeños rumores que esperaba generar. Agarrándose la cabeza, su mente se acelera con pánico. Todo lo que había querido era una vida tranquila y relajada en este nuevo mundo, y ahora está enredado con sus figuras más prominentes. Se pregunta desesperadamente qué se supone que debe hacer ahora. La recepcionista nota su angustia, señalando lo pálido que se ve y preguntándole si está bien. Turi fuerza una sonrisa, asegurándole que no hay necesidad de preocuparse, mientras admite internamente que solo estaba desesperado por el curso completo de su vida futura. Mientras tanto, en otro lugar de una bulliciosa ciudad, Aisa camina con Lilitan. Aisa expresa su frustración, diciendo que no puede creer que su rescatador se fuera sin siquiera permitirle darle las gracias. Lilitan pregunta casualmente si su plan es ir a buscar al misterioso mago. La expresión de Aisa se endurece con resolución. Declara que deben encontrarlo sin falta, sin importar qué, y que usará cualquier medio que sea necesario. Lilitan se burla de ella, preguntándole si su método de agradecimiento implica pasar la noche con él, lo que provoca una negativa avergonzada de su líder. El tema de discusión es grave. Los dragones son los monstruos más peligrosos de todos, criaturas de inmenso poder salidas directamente de los cuentos de hadas. Para tener siquiera una oportunidad en una pelea contra uno, se requiere un equipo completo de aventureros de 6 estrellas. De vuelta en la oficina, la compañera de Aisa admite que solo ha leído sobre tales cosas en los libros. Pero Zebrus, con expresión severa, revela el increíble informe que ha recibido. En todos sus años como maestro del gremio, nunca ha oído hablar de algo así, un único mago que derrotó fácilmente a una de estas bestias legendarias por sí mismo. Aisa interrumpe, con voz firme e inquebrantable. Se presenta como Aesha Garden, líder de Chalkblade, y jura por su nombre que el informe es totalmente cierto. Zebrus aclara que no sospecha que esté mintiendo, pero las implicaciones son lo que le preocupa. Si la historia es cierta, entonces la identidad de este misterioso mago es un asunto de gran preocupación. Frunce el ceño mientras considera las posibilidades. Si este poderoso individuo es un aliado, entonces todo está bien. Pero si resulta ser un enemigo, su existencia constituiría nada menos que una emergencia nacional. La conversación desencadena un recuerdo en la compañera de Aisa. Recuerda haberle preguntado a Aisa sobre el mago, señalando que Aisa no sabe quién es. La propia Aisa recuerda el encuentro, tocándose la barbilla pensativamente. No cree que sea una mala persona, recordando sus palabras de despedida, en lugar de darle las gracias, simplemente le dijo que fuera a ver a sus amigos. 2 semanas después, la escena cambia al denso bosque sin retorno. Un claro está ocupado por un amenazador grupo de monstruos, varios goblins y un par de grandes jabalíes con colmillos. Observándolos desde las sombras hay una figura encapuchada. Reconoce a los goblins como el objetivo de su misión del gremio y ve a los jabalíes enfurecidos como un extra bienvenido. Con una sonrisa de confianza, declara su identidad e intención: yo, el mago dimensional Turi, los usaré para probar mis habilidades. Los monstruos, sintiendo su presencia, cargan hacia adelante con gritos guturales. Turi permanece perfectamente tranquilo, sin inmutarse por su impaciencia. Simplemente extiende una mano enguantada y pronuncia una sola orden: aislamiento. Al instante, barreras invisibles se materializan alrededor de cada criatura, deteniendo su carga y atrapándolas en su sitio. Turi evalúa su trabajo con satisfacción. La velocidad de despliegue, el alcance y la fuerza de sus barreras son excelentes. Incluso puede despegar varias a la vez.
Con los monstruos contenidos, levanta la mano, preparándose para el siguiente paso. Desata su hechizo con una sonrisa de confianza, agradeciendo a la horda de monstruos por servir como sus compañeros de práctica. Con una sola palabra, seccionar, las criaturas son instantáneamente rebanadas, sus cuerpos partidos en dos por una fuerza invisible. De pie en medio de la carnicería, evalúa con calma su propio poder. El hechizo le permite seccionar cualquier espacio que elija como objetivo, un hecho que lo lleva a una simple conclusión, es realmente una habilidad de nivel tramposo. Sin embargo, se da cuenta de que no puede depender únicamente del talento. Para convertirse en el más fuerte, debe estudiar y practicar más, reconociendo que cuantos más oponentes enfrente, más se pueden desviar sus coordenadas espaciales. Su determinación se renueva. Llega de vuelta a la ciudad de Boris, cargando el cadáver de una gran bestia con colmillos sobre sus hombros. Al entrar en el gremio de aventureros, se acerca al mostrador y saluda a la recepcionista, Elise, pidiéndole que confirme la finalización de su misión. Ella observa las orejas de Goblin y el gran colmillo, y comenta que ha reunido más materiales que la última vez. Después de revisar los objetos, Elise, la recepcionista de la sucursal de Boris, le ofrece una cálida sonrisa. Declara oficialmente que su misión está completa y le agradece su arduo trabajo. Él le admite que le preocupaba destacar demasiado, pero en cambio se ha encontrado simplemente completando misiones del gremio y viviendo una vida inesperadamente libre de preocupaciones. Elise responde alegremente que parece que le está yendo muy bien. Luego ella señala con cierta sorpresa que ya es un aventurero de 2 estrellas, a pesar de haberse registrado apenas el otro día. Turi suelta una risa un tanto avergonzada y le da las gracias. Su expresión se vuelve seria mientras explica que, aunque sabe que no sucederá de la noche a la mañana, necesita convertirse pronto en un aventurero de 3 estrellas para poder ganarse la vida. Mientras habla, Elise le insta en voz baja a que mire hacia una mesa cercana. Siguiendo su mirada, ve a otros 2 aventureros. Uno, Rudy, sonríe con sorna sobre el rumoreado aventurero viejo. Su compañero se une a la burla, preguntando si Turi es aquel cuyo propósito en la vida es ser un 2 estrellas. Elise, al oírlos, les dice bruscamente que paren, llamándolos groseros. El aventurero burlón se inclina hacia adelante, insistiendo en que es la verdad. Explica que, como la gente puede convertirse en aventurero a los 15 años, uno de 25 es prácticamente un abuelo en el campo. Luego se dirige a Turi directamente con una mueca de desprecio, ¿verdad, señor, viejo novato? Turi fuerza una risa tensa, hirviendo por dentro. Elise observa a los otros aventureros y llega a la conclusión de que su burla nace de la inseguridad. Se da cuenta de que tienen miedo de que el recién llegado pueda superarlos algún día. Él se vuelve hacia ella y le pregunta si está atrayendo atención no deseada. Le explica que, aunque incluso los aventureros de 3 estrellas tienen dificultades con un solo colmillo feroz, él despachó a uno con facilidad. Admite con una gota de sudor que solo lo cazó porque valía más que los goblins, y se pregunta en voz alta si no se dejó llevar un poco. Elise sonríe cálidamente, asegurándole que no diría tanto. Sin embargo, ella continúa, advirtiéndole que si se corriera la voz de que había derrotado a más de uno por sí mismo, causaría un revuelo masivo. La advertencia le trae un recuerdo repentino y nítido de él usando su hechizo, seccionar, para cortar sin esfuerzo a través de una horda de monstruos. La comprensión lo golpea con fuerza. Estuvo cerca. Hace una mueca, agradecido de no haber sido lo suficientemente codicioso como para enfrentarse a más de uno. A partir de ahora, decide, debe pensar con más cuidado en sus acciones, tal vez incluso adoptando en secreto la identidad de un mago misterioso. Su pánico interno se manifiesta en una expresión frenética, lo que lleva a Elise a preguntar si algo anda mal. Él lo niega rápidamente, afirmando que le sucede a menudo, pero su sonrisa forzada y su temblor no logran convencerla. Por dentro, admite que su corazón casi se detuvo. En otro lugar, Marine la bruja está sentada sola, perdida en sus pensamientos. El apodo de «novato viejo» resuena en su mente mientras contempla a Turi. Se pregunta si es posible que él esté conectado con el mago misterioso. Su sospecha se ve alimentada por un cartel de «Se busca», que examina. Muestra una figura encapuzada y pide que cualquier información sea reportada al gremio o al grupo, Espada de Tiza, señalando que el sospechoso tiene cabello y túnica negros. Mientras tanto, Turi camina por un bullicioso mercado, recordándose a sí mismo la necesidad de tener precaución. Sus pensamientos son interrumpidos cuando un vendedor lo llama, ofreciéndole una lámpara mágica. El hombre explica con entusiasmo que es una herramienta mágica de larga duración hecha de hierroquein de alta pureza que crea luz a partir de maná de fuego. Él considera el objeto, señalando que aunque él mismo puede usar magia de fuego, la lámpara sigue siendo una opción. Al ver su vacilación, el vendedor lo insta a dejar de pensar, sonriendo mientras promete darle un buen precio. Turi se sorprende por la agresiva táctica de venta. Fue interrumpido por una voz clara. Una joven con una túnica encapuchada se adelantó, declarando que el hierroquein que el vendedor ofrecía era de pésima calidad, plagado de impurezas. Mientras el comerciante, nervioso, intentaba objetar, Turi se giró hacia la recién llegada, preguntándole quién era. Su mirada se fijó en él, y ella simplemente respondió, una maga. Luego, ella centró toda su atención en Turi, explicándole que no pasaba nada, simplemente se había percatado del objeto y se sintió obligada a advertirle.
Inmensamente agradecido, él le dio las gracias, admitiendo su propia inexperiencia para discernir el valor de dichos materiales. Al darse cuenta de que no se habían presentado formalmente, sonrió y se presentó como Turi. La maga le correspondió, diciendo que su nombre era Morin. Para mostrar su gratitud, le preguntó si había algo que pudiera hacer para agradecérselo, sugiriendo una comida. Pero al pronunciar su nombre de nuevo, un destello de reconocimiento se encendió en su interior. Sintió la certeza de haber oído el nombre Morin en algún lugar antes, aunque rápidamente intentó desechar la sensación como producto de su imaginación. Como recompensa por su consejo anterior, Higashi llama a Turi y levanta el pulgar alegremente, declarando que comprarle un dulce es un precio bajo a pagar. Su compañera, Morin, considera su oferta y luego hace su petición, le gustaría algo de comer. La lleva a un puesto de panadería lleno de una variedad de pasteles y donas. Volviéndose hacia ella, Turi le pregunta cuál le gustaría, señalando el delicioso expositor. Tras un momento de consideración, no señala un solo artículo, sino toda la selección. Con total seriedad, declara que los quiere todos, para sorpresa de Turi. Él tartamudea, sugiriendo que compren solo la mitad. Morin lo mira, su expresión deja claro que no entiende por qué eso sería siquiera una consideración, cuestionando su falta de comprensión. Cambiando de táctica, señala otra bandeja de bocadillos fritos, describiendo con entusiasmo su exterior crujiente y sus lujosos rellenos de frutos secos. Explica que la variedad de frutas hace que cada bocado sea una experiencia única y divertida. Al ver su interés, admite que ahora entiende cuánto le gustan los bocadillos. Momentos después, Morin se sienta con las mejillas hinchadas, masticando felizmente la montaña de dulces que compraron. Murmura que están ricos, lo que provoca que un desconcertado Turi le recuerde que no hable con la boca llena. Mientras ella sigue comiendo, él se sienta a su lado en un banco, suspirando mientras calcula el costo. Se lamenta de que ahora tendrá que aceptar más misiones, pero rápidamente se resigna, admitiendo que fue él quien lo sugirió. Su resignación se convierte en asombro cuando la mira. La enorme pila de bocadillos ha desaparecido. La mira con incredulidad, dándose cuenta de que devoró todo en cuestión de segundos. Morin, sin embargo, simplemente se palmea el estómago con un suspiro de satisfacción, declarando que dio en el clavo. Ella afirma con calma que la hora del bocadillo es una bendición y que los bocadillos están hechos para ser tragados. Turi, observando su intensa expresión, solo puede pensar para sí mismo lo aterradora que es. Su intensidad se desvanece cuando se vuelve hacia él con una expresión suave y sincera. Le da las gracias, diciéndole que es una buena persona. El comentario genuino toma a Turi por sorpresa, y se da cuenta de golpe de lo ingenua que es, tan inocente que podría seguir a un extraño que le ofreciera dulces. Él y Morin se detuvieron ante una tienda que exhibía una lámpara mágica. Morin, curiosa, preguntó por qué un espadachín como él estaría interesado en herramientas mágicas, explicando que solo los magos pueden usarlas de verdad. Admitió que algunos espadachines poseen maná, pero la distinción seguía ahí. Turi confirmó su sospecha, admitiendo que efectivamente estaba mirando la lámpara. Ella aclaró aún más la diferencia fundamental entre los dos conceptos. El maná y la magia, explicó, son cosas distintas. El maná es como los ingredientes crudos, debe transformarse en un elemento para convertirse en magia, de forma similar a cómo se cocinan los ingredientes para hacer un plato. Este principio fundamental era la fuente de su confusión. En respuesta a su detallada explicación, él ofreció una simple verdad: él también puede usar magia, aunque admitió que es bastante malo en ello. La revelación dejó atónita a Morin, que solo pudo mirar con incredulidad y cuestionar la naturaleza de su maná. Entonces ella le presentó un colgante oscuro y cristalino, identificándolo como Iroquois negro. Le instó a que canalizara su maná hacia el objeto. Confundido por la repentina petición, él simplemente preguntó por qué. Su expresión era insistente. Por favor, le instó, solo hazlo. Aunque no lo entendía del todo, accedió, tomando el cristal y preguntando si eso era lo que ella quería. Mientras canalizaba su maná, el Iroquois negro estalló con una luz brillante. Los ojos de Marine se abrieron con asombro. ¿Puedes usar magia asombrosa?, preguntó, con la voz llena de admiración. El término no le resultaba familiar, y solo pudo repetirlo confundido. Ella dio más detalles, preguntando si su magia estaba al nivel de la que salvó a su grupo, Chockblade, lo suficientemente poderosa como para derrotar a un dragón de tierra. La pregunta directa lo tomó por sorpresa, y una sonrisa tensa y nerviosa se dibujó en su rostro. Su mente se aceleró con pánico. Pensó frenéticamente en lo cerca que estaba ella de descubrir su identidad y en las posibles consecuencias, como ser arrestado. Hacia afuera, se rió del asunto, afirmando que de ninguna manera poseía tal poder. Mientras luchaba por mantener la compostura, Morin explicó que la piedra reacciona a los atributos del usuario y que nunca la había visto brillar con 3 colores distintos antes. La visión del brillo multicolor le hizo darse cuenta de su error, había sido descuidado. Procesó sus palabras, concluyendo que la exhibición debía significar que podía usar 4 atributos. Morin confirmó su deducción, afirmando que si realmente podía, era un mago asombroso. Explicó que la mayoría de la gente está limitada a un solo atributo. Esto era nuevo para él, siempre había considerado sus propias habilidades con agua, viento y tierra como simplemente bastante asombrosas, no excepcionalmente raras.
Inmediatamente se puso nervioso, agitando las manos con desdén. Insistió en que no se refería a eso, explicando que aunque podía usar 4 elementos, su dominio de ellos era bastante pobre. Maureen le devolvió la mirada, con expresión poco impresionada, y replicó que no quería oír esas quejas de alguien que podía manejar más atributos que ella. Reflexionó sobre sus propias habilidades, su expresión se endureció con determinación. La magia era frustrante, pero también era lo único en lo que se negaba a ser derrotada. Bajó la mirada, su voz era queda mientras Turi se dirigía a ella. Era, admitió, lo único que realmente tenía. Su humor sombrío se desvaneció en un instante. Con un repentino estallido de energía, declaró que quería unos bocadillos y que volvería enseguida después de comprar más, dejando a Turi atónito por su apetito. Se sentó a esperar en un banco fuera del gremio. Pasaron 20 minutos y empezó a preguntarse si ella planeaba volver con una montaña de comida. Sus pensamientos fueron interrumpidos por 2 aventureros conocidos, Rudy y su compañero. Se acercaron con sonrisas burlonas, preguntando con sorna de qué habían estado hablando él y Maureen y si le había suplicado que le ayudara a subir de rango. Mientras seguían provocándolo, Maureen regresó con los brazos llenos de bocadillos. Se detuvo en seco al oírlos llamar a Turi bicho raro y comentar con falso respeto lo descarado que era. Escuchaba a distancia, su expresión era indescifrable. El aventurero condescendiente continuó, afirmando que estaba realmente decepcionado de Marine por asociarse con alguien como Turi. Se burló, añadiendo que antes la respetaba de verdad, pero que no se podía hacer nada si se compadecía de un tipo así. Sus insultos se volvieron más agudos mientras se reía, llamándola bicho raro que no tenía nada a su favor más que su magia. Las palabras golpearon a Maureen, cuyos ojos se abrieron de par en par por la conmoción y el dolor. Rudy sugirió a medias que su amigo estaba siendo grosero, pero el otro le restó importancia. Justo entonces, Turi dio un paso al frente, con el rostro ensombrecido. Oye, dijo, su voz baja y firme. Será mejor que pares. El aventurero se giró, indignado de que él, viejo novato, se atreviera a sermonearlo. Les clava una mirada dura a los 2 aventureros, su voz teñida de una fría ira. Afirma que no le importa lo que digan de él, pero les prohíbe burlarse de la gente que se esfuerza de verdad. Su repentina intensidad aturde a los 2 hombres, que reaccionan con indignación. Exigen saber cuál es su problema y le preguntan agresivamente si quiere saber qué les pasa a los que los desafían. Desde una corta distancia, Marine observa, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Justo cuando la confrontación escala, la voz tranquila de Maureen corta la tensión. Habiendo regresado con sus bocadillos, se para a unos metros de distancia y pregunta con frialdad qué es lo que pasaría exactamente. Su presencia cambia por completo la dinámica. La bravuconería de los aventureros se evapora, reemplazada por un terror absoluto mientras tartamudean que gente como ellos nunca se atrevería a hacerle nada. Sin inmutarse, Maureen se ofrece a enseñarles todo al respecto. La amenaza implícita los hace entrar en pánico. Inmediatamente se postran en el suelo, gritando que su oferta está fuera de discusión. Mientras huyen, Turi se vuelve hacia Maureen y le pregunta si lo escuchó todo. Ella confirma en voz baja que sí. Ahora que están solos, Marine le da las gracias. Turi sonríe cálidamente, explicando que solo dijo lo que pensaba y que realmente cree que es una persona increíble. La expresión de ella permanece seria mientras le pregunta por qué cree eso. Él da más detalles, explicando que admira la seriedad con la que trabaja en la magia. Admite, con una expresión pensativa, que casi siente celos de su dedicación. Maureen parece desconcertada por su razonamiento. Sus celos provienen de un lugar de arrepentimiento personal. Confiesa que en su vida anterior siempre ponía excusas y nunca se esforzó de verdad para ser bueno en algo. Debido a este pasado, la mira con genuina admiración y le dice que es una persona muy especial y encantadora. Inmediatamente se pone nervioso y aclara apresuradamente que se refería a su personalidad. Marine, sin embargo, parece desconcertada por la palabra misma. Su respuesta no es la que él esperaba. Ella se aparta ligeramente, afirmando que no le gusta que la elogie nadie a menos que sea mejor que ella. Turi solo puede ofrecer una disculpa en voz baja. Él continúa desestimando sus propias habilidades, declarando que su magia es basura y que no puede ser un mago. Sin que él lo sepa, a Maureen le resulta sorprendentemente agradable su elogio anterior. Sin embargo, su autodesprecio la irrita claramente. Cuando se da la vuelta para irse, ella le grita que espere. Él mira hacia atrás, sorprendido, mientras ella de repente le lanza el trozo de Rocaine que él le había dado. Sosteniendo el valioso metal, se sorprende cuando ella le pregunta su nombre, cuestionando si no se lo había dicho ya. Luego se presenta formalmente, Turi, el novato de 2 estrellas. Ella admite ser mala con los nombres, pero le asegura que no pasa nada. Él expresa su esperanza de que ella lo recuerde esta vez, pero la respuesta de ella se desvanece, dejando su pensamiento inconcluso mientras lo mira fijamente. Acercándose, su mirada sigue siendo intensa mientras confiesa que hay alguien por quien siente curiosidad. El rostro de Turi se sonroja, su mente da vueltas mientras se pregunta si ella podría estar refiriéndose a él. Su mente se acelera con las posibilidades, una sonrisa forzada en su rostro. Se pregunta frenéticamente si ella todavía sospecha que él es el mago misterioso, o si simplemente causó una buena impresión al darle bocadillos.
Se despide torpemente de Maureen, decidiendo que necesita aceptar más misiones del gremio. Al entrar en el salón del gremio, es recibido cálidamente por la recepcionista, quien le da la bienvenida a Turi-san. Antes de que pueda responder, Maureen aparece a su lado, preguntando qué le pasa. Con una expresión cansada, se lamenta de que tanto su corazón como su cartera están bajo una gran tensión. Se vuelve hacia el mostrador y explica su propósito de estar allí, tomar otra misión. La recepcionista le informa con pesar que, en cuanto a las misiones de 2 estrellas, prácticamente se han agotado. Reacciona con sorpresa, exigiendo saber por qué. La recepcionista le explica que los aventureros que lo habían estado acosando anteriormente tomaron todas las misiones disponibles, muy probablemente como una forma de interferir con él. La revelación llena a Turi de rabia. Se encontraba ante el tablón de misiones, con sus opciones agotadas. La única tarea que quedaba era una solicitud de 1 estrella para investigar un nido de kobolds. La recepcionista del gremio le advirtió que incluso la exploración era demasiado peligrosa para hacerla solo, pero sin otra opción, aceptó a regañadientes la sencilla misión. Justo cuando se resignaba a su destino, una voz familiar lo llamó por su nombre. Era Maureen, la joven maga, saludándolo una vez más. La recepcionista se volvió hacia ella, preguntándole si sus heridas de la lucha contra el dragón de tierra habían sanado. Maureen confirmó que estaba totalmente recuperada y que buscaba un calentamiento, y luego preguntó directamente si la recepcionista aceptaría la misión. Antes de que la recepcionista pudiera responder, Maureen declaró que ella y Turi tomarían juntos la investigación del nido de kobolds. Turi se quedó atónito, preguntándose por qué se asociaría con él. Se preguntó si lo estaba observando, tratando de determinar si él era el mago misterioso que había encontrado antes. Ella pareció leerle el pensamiento, explicando que simplemente parecía que estaba en problemas. Con una sonrisa alegre, añadió que no le importaría que le pagara con bocadillos. La sospecha de Turi se desvaneció al instante, reemplazada por la aliviada comprensión de que ella era simplemente una entusiasta de los dulces. Cumpliendo su petición, se sentaron en un restaurante. Turi señaló que acababa de comerse una montaña de bocadillos, pero Maureen se dio una palmadita en el estómago, afirmando tener un segundo estómago solo para esas ocasiones. Luego sugirió con entusiasmo que pidieran un filete de colmillo de bestia, dejando a Turi maravillado de que su apetito fuera el elemento más fantástico que había encontrado en este mundo. La escena en el mostrador del gremio continuó, con la recepcionista mirando a Turi con incredulidad. Le preguntó cómo había llegado a conocer a Marine-san. Confundido por su intensa reacción, Turi preguntó si Maureen era famosa, lo que provocó un grito de exasperación de la recepcionista, quien le recordó que ya se lo había dicho antes. Ella le explicó que Maureen es una archimaga de 6 estrellas, conocida como la Bruja y miembro del grupo Chalkblade. El nombre golpeó a Turi con la fuerza de un golpe físico. Se desplomó de rodillas horrorizado, al darse cuenta de que Chalkblade era el mismo grupo de rivales que intentaba sabotearlo y acababa de asociarse con uno de ellos. Dentro de una taberna, Higashiyama Turi y Marine se sientan uno frente al otro, discutiendo el anuncio de una misión. Turi examina el papel, que muestra un monstruo bípedo parecido a una rata, y se pregunta en voz alta cuánto tiempo llevará la misión. Maureen le informa de que normalmente requeriría de 2 a 3 días, señalando que es una misión difícil que incluso requeriría que un aventurero de 2 estrellas formara un equipo. Él procesa esto, con aire pensativo. Ella aclara que por hoy, su única tarea es de reconocimiento, determinar la ubicación y el tamaño del nido. Con ese alcance limitado, afirma con confianza que probablemente puedan encargarse de ello en un solo día. Turi sonríe, aliviado al oír la noticia. Su reacción la impulsa a preguntarle si está nervioso, teniendo en cuenta que es su primera misión de investigación. Él tartamudea una respuesta afirmativa, admitiendo que lo está. Tratando de calmar sus nervios, Maureen le dice que se relaje, asegurándole que ella estará allí con él. Luego, ella muestra una sonrisa confiada y hace un signo de la paz, declarando con orgullo que, a pesar de su apariencia, es una maga de 6 estrellas del renombrado grupo Chalkblade. Esta revelación tiene el efecto contrario en Turi, quien se da cuenta con pavor de que el alto estatus de ella es precisamente lo que lo pone nervioso, ya que ahora tiene que pasar todo un día con alguien tan famoso. Más tarde esa noche, Turi llega a una posada, anunciando su regreso. Una niña pequeña y alegre llamada Lepchan corre inmediatamente a recibirlo, dándole la bienvenida y comentando que debe de estar cansado del trabajo. Él sonríe, llamando a la buena niña por venir a recibirlo, y ella sonríe radiante, respondiendo que es su trabajo. Entra un poco más y un hombre corpulento y calvo con perilla también lo saluda. Es Goliath, el gerente de la posada. Turi reflexiona para sus adentros sobre lo adorable y reconfortante que es Lip. Goliath le ofrece la cena, que lleva un rato lista, pero Turi decide dejar primero sus pertenencias en su habitación. Lip le informa orgullosa a Goliath que ella ayudó a preparar la cena. Al oír esto, Goliath envuelve a su hija en un abrazo aplastante, mimándola y exclamando que es la mejor y que le hace tan feliz que podría llorar. Turi observa la escena, pensando simplemente que Lip es muy adorable. Sin embargo, Goliath capta su mirada y la malinterpreta, volviéndose hacia él con una mirada amenazante y exigiéndole saber qué está pensando. La furia protectora del posadero se desborda mientras le grita a Turi, advirtiéndole que no se le ocurra llamarle suegro.
Sin inmutarse, Turi da una respuesta simple e inexpresiva: no lo haré. La narración establece la base de operaciones actual de Turi, una posada grande y algo destartalada llamada Tranquility, situada en las afueras de la ciudad de Boris. Aunque llamar a la posada próspera sería una exageración, su naturaleza tranquila y apartada es exactamente lo que Turi necesita. Después de todos los problemas relacionados con el dragón de tierra, un lugar alejado de miradas indiscretas es un respiro bienvenido. Le entrega al posadero, Goliath, un regalo de carne de colmillo furioso, disculpándose por cualquier problema que haya causado. El corpulento hombre lo acepta, mientras su hija Lip observa. Goliath se da la vuelta, murmurando para sí mismo lo patético que se siente. El humor del posadero mejora mientras agradece a Turi, explicando que Lip ha estado sonriendo mucho más últimamente. Turi responde que su sonrisa es pago más que suficiente. Sin embargo, la gratitud de Goliath cambia rápidamente a su naturaleza sobreprotectora, al declarar con severidad que no importa lo amable que sea Turi, nunca le entregará a su hija. Tiempo después, está afuera en el patio, practicando diligentemente su esgrima. Pausa su entrenamiento por un momento, secándose una gota de sudor de la frente. Goliath sale de la posada, llamándolo. El corpulento hombre observa que Turi lo está dando todo, entrenando desde el amanecer como siempre lo hace. Turi sonríe, explicando que como solo tiene un talento mediano, siente que sería un desperdicio no esforzarse tanto como puede. Goliath se ríe, llamándolo una decisión madura, y luego le pregunta si ha oído el último rumor. El posadero da más detalles, con expresión seria. Dice que el famoso grupo, Filo de Tiza, está buscando desesperadamente a un mago misterioso que apareció recientemente en la zona. Él finge sorpresa, comentando que es difícil creer que tal persona exista. Internamente, sin embargo, a Turi le entra un sudor frío, dándose cuenta con pavor de que su metedura de pata en su primer día se ha convertido en la comidilla del pueblo. Goliath añade que incluso escuchó que Marine la bruja admitió entre lágrimas que el nuevo mago era mejor que ella. La noticia provoca un ataque de pánico en Turi, que ahora entiende que él es el sujeto de este aterrador rumor y se preocupa por lo que sucederá si Marine lo escucha. Sus temores se hacen realidad de inmediato. Mientras camina con Noreen, ella se vuelve y le pregunta si ha oído el rumor que corre por ahí, el de que ella lloró y admitió su derrota. Turi se queda helado, comprendiendo que ya es demasiado tarde. Ella infla las mejillas, jurando que nunca perdonará a ese mago. Un Turi confundido le pregunta por qué está enfadada con él, solo para que ella aclare, no está enfadada por el rumor, sino porque no le ha dado ningún bocadillo de lujo. Turi suspira aliviado, agradecido por sus prioridades, pero aún así le aconseja que mantenga la guardia alta. Él mira a su alrededor sorprendido, preguntando si ha creado una barrera. Marine confirma con calma que no hay problema, ya que ya ha colocado una. Mientras caminan por el bosque, él mira al aire y nota una tenue película, confirmando su afirmación. Le pregunta cuándo logró lanzarla, y ella simplemente asiente ante su observación. Ella explica que es una barrera de agua, una defensa lo suficientemente formidable como para que los monstruos de la zona nunca puedan romperla. Él está asombrado, admitiendo que ni siquiera sabía que algo así existía. Su asombro parece complacerla, ya que ella infla el pecho y le pregunta si cree que ella es más asombrosa. Cuando él pide un punto de comparación, ella solo resopla juguetonamente. A pesar de su demostración de poder, él aprieta un puño, sintiendo una oleada de confianza en sus propias habilidades. Reflexiona sobre su propia magia dimensional, específicamente la habilidad aislamiento. En su mente, no hay competencia, su habilidad es mucho más asombrosa. Sin embargo, controla inmediatamente su orgullo, reconociendo que comparar un poder otorgado por un dios con habilidades normales sería injusto. El pensamiento lo deja preguntándose sobre el verdadero alcance de la fuerza de un aventurero de 6 estrellas. Su mirada se posa en Noreen. Reflexiona que ella solo parece una chica normal y linda con una personalidad infantil. Le resulta difícil reconciliar esta imagen con el título de archimaga de 6 estrellas, lo que le hace cuestionar su reputado poder. De repente, un fuerte gruñido resuena en el silencioso bosque. Se da la vuelta, sobresaltado, asumiendo que ha aparecido un monstruo, pero rápidamente se da cuenta de su error. El sonido provenía de Noreen, quien admite tímidamente que era solo su estómago. Turi echa la cabeza hacia atrás con exasperación, dándose cuenta de que simplemente es la hora del almuerzo. Ella hace un puchero, llamándolo malo antes de insistir en que se detengan a comer de inmediato. Siguiendo su petición, acampan. Mientras da un bocado a su comida, Turi admite con vacilación que, como es nuevo en todo esto, está un poco inseguro. Él le pregunta a Noreen si es apropiado comer bocadillos mientras está de servicio. Con la boca llena, ella desestima su preocupación, llamándolo ignorante. En respuesta, ella explica que no son simples bocadillos, sino raciones revolucionarias y nutricionalmente equilibradas, diseñadas específicamente para aventureros, que contienen las calorías, vitaminas y minerales esenciales. Tras llamarlo quisquilloso, cambia abruptamente de tema y le pregunta sobre el rumor que había oído antes. Turi, sorprendido por la detallada explicación, solo puede disculparse por su ingenuidad. Siguiendo su hilo, él pregunta por qué su grupo, Chalkblade, está tan desesperado por encontrar al mago misterioso.
Especula que podría ser para agradecerle por el rescate, pero Marine aclara que, si bien eso es parte de ello, no pueden ignorar a alguien de su calibre. Turi reflexiona que el mago no parece una mala persona y se pregunta si dejarlo deambular libremente es realmente un problema. Moraine confirma con gravedad que es un problema enorme, sin importar la moralidad del mago. Para enfatizar su punto, Moraine revela que el mago ostenta un poder comparable al del héroe de un conocido cuento de hadas, mostrándole una ilustración de un guerrero luchando contra un dragón. Afirma que simplemente dejar que un individuo así deambule libremente es demasiado peligroso. Turi queda atónito por la revelación, tartamudeando incrédulo sobre el héroe. Su conmoción da paso a un frenético monólogo interno. Por un momento se siente eufórico al pensar que lo comparan con un héroe legendario, pero su emoción se desvanece rápidamente al darse cuenta de las graves implicaciones. Si su identidad es expuesta, ya no podrá operar como un mago misterioso y desconocido. Forzando una sonrisa, maldice internamente su situación, preguntándose qué hace viajando con alguien que intenta activamente desenmascararlo. Moraine lo observa con una expresión interrogante. Él le sigue la corriente, comentando que ahora entiende y que será mejor que encuentre a ese poderoso mago. Marine simplemente asiente. A su asentimiento le sigue una confesión personal, ella también quiere conocer al mago por sus propias razones. Sorprendido, Turi le pregunta por qué. Su expresión cambia a una de ira traviesa. Declara que una de las razones es hacer pagar a la persona que difundió el rumor infundado de que el mago es más fuerte que ella. Turi se queda helado, dándose cuenta con creciente horror de que fue él quien dijo eso. Antes de que pueda procesar esto, ella continúa, afirmando que otra razón es el maná del mago. Lo describe como extrañamente nostálgico, aunque admite que no entiende por qué. Cree que podría averiguarlo si tan solo pudiera conocerlo. Ella concluye su historia, pidiéndole a Turi que le informe si se entera de algo sobre el misterioso mago, jurando que lo encontrará sin importar qué. Turi asiente, pero internamente ruega que dejen el tema en paz. Él cambia su enfoque al llegar a su destino, un nido de kobolds excavado en un afloramiento rocoso. Recuerda que, aunque su fuerza es comparable a la de los goblins, su velocidad y coordinación los convierten en un desafío incluso para aventureros de 3 estrellas. Moraine añade un detalle crucial, recordándole su agudo sentido del olfato y la necesidad de permanecer a favor del viento. A pesar de su advertencia, él ve a los kobolds girando en su dirección. Cuestiona su confianza, pero Moraine permanece tranquila hasta que se da cuenta de algo, el pastel de manzana y canela que empacó como bocadillo podría haberlos delatado. Turi reacciona con incredulidad mientras ella le dice que solo observe. Antes de que pueda protestar más, Moraine desata un poderoso hechizo. Un enorme cubo de agua se materializa y se estrella contra el kobold líder, aplastándolo al instante. Turi solo puede observar en estado de shock. Su conmoción da paso a una incrédula exasperación. Se da cuenta de que, a pesar de su inmenso poder, puede ser increíblemente descuidada. Resignándose a la situación, desenvaina su espada. Sin otra opción, se lanza a la refriega, declarándose el oponente del siguiente kobold. Se mueve con una velocidad cegadora, su espada cortando limpiamente a la criatura. Uno ha caído, pero nota su rapidez. Si coordinan su ataque, se verá abrumado. Como si fuera una señal, otro kobold se abalanza, usando a su camarada caído como una finta. Moraine grita una advertencia desde atrás, pero él se da cuenta de su verdadero objetivo demasiado tarde. La criatura era una distracción. Gira justo a tiempo, empalando al kobold que lo flanqueaba, pero no antes de que sus garras le rasguen el costado. Aprieta los dientes por el dolor, evaluando la herida como menor pero reconociendo el peligro de sus tácticas coordinadas. Su mirada se posa en la última criatura que queda. Sin sus compañeros de manada, se siente seguro de que puede manejar al oponente final solo con su espada. Se preparó para una confrontación final, 1 contra 1, pero su alivio se hizo añicos cuando una horda de kobold salió de la oscuridad del nido, con los ojos brillando de malicia. Su mente se aceleró con pánico. Con tantos enemigos, una lucha directa era imposible, y su magia dimensional era inútil aquí. Un pavor helado lo invadió al enfrentarse a la cruda realidad de que estaba a punto de morir. Antes de que los monstruos pudieran acercarse, Marine lanzó un hechizo, encerrando a los kobolds que cargaban en esferas individuales de agua que llamó prisión de agua. Turi se volvió hacia ella, disculpándose por haberla herido, pero ella le aseguró que no era nada. Él estaba atónito, preguntando si realmente había hecho todo eso sola, impresionado por el poder de una aventurera de 6 estrellas. Su demostración de poder no había terminado. Comenzó a reunir una bola de agua monstruosamente enorme sobre su báculo, anunciando su siguiente hechizo, bomba de agua gigante. Turi solo podía mirar, horrorizado por la escala de la magia que se estaba conjurando. Con una rápida disculpa a Turi por lo que estaba por venir, desató el hechizo. Un torrente colosal de agua estalló hacia adelante, arrasando la caverna con una fuerza abrumadora. Después de la explosión, Turi se quedó estupefacto. Marine explicó que, aunque la misión debía ser una simple investigación, terminó eliminando a todos los monstruos. Con una sonrisa alegre y un signo de victoria, declaró que todo estaba bien. Contempló la escena de devastación total, dándose cuenta de que había subestimado gravemente el poder de los aventureros de 6 estrellas y del grupo conocido como Chalkblade. Ese pensamiento era profundamente inquietante.
Gente tan increíble estaba detrás de él, los mismos aventureros que no habían podido derrotar al dragón de tierra que él había matado. La disparidad de poder era confusa y alarmante. Mientras caminaban de regreso a la ciudad, Morin anunció que iba a buscar unos bocadillos, completamente imperturbable por la batalla. Turi, todavía conmocionado, solo pudo preguntarse cómo era posible que tuviera hambre de nuevo tan pronto. Más tarde, Morin informó a su líder, Aisa, quien comentó que era raro que Morin se interesara por alguien. Marine admitió que ella misma estaba sorprendida, encontrando a Turi divertido e interesante. La expresión de Aisa se volvió pensativa. Primero el mago misterioso, ahora este aventurero novato. Resolvió que sería mejor vigilarlo de cerca. El objetivo de Higashiyama Turi en este nuevo mundo era simple, destacar como el mago más fuerte mientras disfrutaba tranquilamente de una buena bebida y un bocadillo, escuchando los rumores sobre sus propias hazañas legendarias. Pero en su primer día tras reencarnar, había destacado mucho más de lo previsto, sin tiempo para disfrutar de esa bebida. Al menos, ese había sido el plan. Resolvió ser más cuidadoso en cómo actuaba como mago a partir de ahora, decidido a que, esta vez, por fin disfrutaría de esa bebida. Su recién descubierta determinación se hizo añicos al instante. Vio a Marine la bruja siguiéndole por un callejón y una oleada de pánico lo invadió. Se preguntó frenéticamente por qué la única persona que más quería evitarlo estaba siguiendo, y por qué era tan mala en ello. Temió lo peor, que de alguna manera hubiera descubierto su verdadera identidad. Intentó calmarse, razonando que no podía ser posible. Cuando salvó al grupo de Aisa, había usado magia dimensional para ocultar sus rasgos identificativos e incluso había alterado su voz. No había forma de que ella pudiera saberlo. Con este pensamiento, continuó su camino, haciendo todo lo posible por no hacer nada sospechoso. Miró hacia atrás, confirmando que Morin todavía lo seguía, con intenciones que eran un completo misterio. Justo entonces, la voz de Aisa lo llamó, preguntándole qué estaba haciendo. Antes de que pudiera responder, Marine lo alcanzó, dirigiéndose a él como Marine-san. Él suspiró, diciéndole de nuevo que omitiera el honorífico formal. Ella hizo un puchero en respuesta. No pudo evitar notar que ella había comenzado a acercarse a él desde que le dio unos bocadillos. Sin embargo, esta creciente cercanía tenía un precio. Su reputación había tocado fondo, y todos creían que estaba manipulando a la joven bruja. Escuchó susurros de que se la pasaba pegado a ella, incluso sobornando a su grupo, Chockblade. El peligro de que descubriera su identidad le hacía querer mantener la distancia. Sin embargo, no se atrevía a alejarla. Se volvió hacia ella y se disculpó, explicando que no le gustaba que usara San, porque eran amigos. Admitió para sí mismo que ella era su primera amiga en este mundo. Tomando sus palabras como una oportunidad, Morin le preguntó si estaba libre ese día. Quedó desconcertado por su franqueza. Ella se inclinó más, con expresión seria, y le preguntó si quería hacer algunas cosas malas con ella. El rostro de Turi se sonrojó de sorpresa y confusión, una reacción reflejada por una Aisa que espiaba. El verdadero significado de sus palabras era mucho más extraño de lo que podría haber imaginado. Morin apareció, empapada en miel y sosteniendo un cucharón, ofreciéndole probar. La extraña invitación dejó tanto a Turi como a Aisa completamente perplejos, preguntándose qué demonios podría significar con hacer cosas malas. Su ambigua oferta dejó a Turi completamente desconcertado, lo que le llevó a pedir una aclaración. Cerca de allí, una Aisa oculta entró en pánico, convencida de que tenía que intervenir antes de que Morin cometiera un terrible error. Entonces ella explicó su verdadero significado, quería ir a comer una superdulce bomba de calorías, un postre tan denso en calorías que sería una mala idea tomarlo antes de trabajar. La mundana realidad de su invitación dejó atónito a Turi. Él suspiró, con una mezcla de alivio y exasperación en su rostro, y aceptó acompañarla, admitiendo para sí mismo que debería haber esperado algo así. Desde su escondite, Aisa hizo una mueca, dándose cuenta de que necesitaba reflexionar seriamente sobre sus propias suposiciones descabelladas. Un rato después, los tres estaban sentados en una cafetería. Mientras Morin empezaba a comer un postre enorme, Aisa, que había decidido unirse a ellos, preguntó si Turi también iba a tomar la bomba. Él señaló su propia porción, mucho más pequeña, afirmando que era más que suficiente para él. Su comida fue interrumpida cuando Morin anunció el regreso de Saran. Turi levantó la vista, reconociendo el nombre de la vice-líder de Chockblade mientras la mujer enmascarada se acercaba a su mesa. Ella confirmó que Saran finalmente se había recuperado de la lucha contra el dragón. Turi expresó su sincero alivio, contento de escuchar las buenas noticias. Sintió una sensación de paz, pensando que con el regreso de Saran, Chockblade volvería a estar operativa pronto. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando Morin pronunció suavemente su nombre, atrayendo su atención. Ella lo miró con nostalgia, explicando que el regreso de Saran significaba que no podría pasar tanto tiempo con él. Turi se dio cuenta de cuánto valoraba ella su amistad. Le ofreció el resto de su postre, pero rápidamente se retractó y le pidió un bocado del suyo. Antes de que pudiera responder, ella le acercó un trozo de su postre a los labios, indicándole que dijera. Manchuri avergonzado insistió en que podía comerlo él mismo, mientras que una Aisa igualmente nerviosa le instaba desde un lado a que simplemente lo hiciera. Mientras abría la boca a regañadientes, fue bruscamente jalado hacia atrás.
Aisa había intervenido, apartándolo de la mesa y gritándole a Moren que se alejara de su maestro, llamándola bestia. Turi quedó completamente atónito por el repentino y agresivo arrebato. De repente, se encuentra frente a una joven maga iracunda, identificada como Ben, el hada de fuego de la hoja de tiza. Ella lo señala con un dedo acusador, exigiendo saber quién es. Marine se interpone entre ellos, instando a Ben a calmarse y explicando que Turi es su amigo. Sin convencerse, Ben insiste a su maestra que Turi es un embustero. Cuando Moren le pregunta a Turi si la está utilizando, él lo niega rotundamente, lo que solo enfurece más a Ben. Ella aprieta el puño con frustración, murmurando entre dientes sobre la ingenuidad de su maestra. Ben se lamenta de no poder confiar tan fácilmente en una bestia como él. Él la observa, con un destello de reconocimiento en sus ojos. Turi recuerda que esta chica es bien conocida en la ciudad de Boris como la discípula loca de Marine. Mientras Ben se deshace en halagos por la supuesta pureza de Morin, esta intenta calmar la situación, diciéndole a Turi que deberían irse a casa e inventando una historia sobre una reunión de emergencia. Él sonríe amablemente, diciéndole que no se preocupe por él. A pesar de sus palabras, admite para sí mismo que, sinceramente, se sentirá un poco solo. Su honestidad parece conmoverla. Morin se disculpa, admitiendo que fue su culpa que él se viera envuelto en esto. Le dice que su reacción fue igual a la de ella y luego lo insta suavemente a terminar sus dulces. Él ofrece un simple, gracias, como respuesta. Marine añade que ella también lo extrañará, lo que hace que Turi se estremezca por dentro, pensando que su alegría forzada es en realidad más dolorosa de escuchar. Camina solo por las calles de la ciudad, suspirando con exasperación. El objetivo de destacar manteniendo su identidad oculta parece cada vez más difícil. Su frustración aumenta. Se da cuenta de que si gente de tan alto perfil sigue siguiéndolo, no podrá mantener en absoluto su identidad secreta de mago. Reflexiona que solo pudo desempeñar ese papel en su primer día. Para alcanzar su objetivo, concluye que tendrá que lidiar con esa chica pronto. Sin que él lo vea, Morin se asoma desde detrás de un edificio, observándolo irse. Sus pensamientos son interrumpidos por una voz que lo llama por su nombre. Un hombre con el pelo puntiagudo y claro y una gran espada al hombro le corta el paso, identificándolo como Turi, el viejo novato. Turi, molesto por la falta de presentación, pregunta con frialdad quién podría ser. Se encontró frente al aventurero de pelo puntiagudo, quien, con una sonrisa maliciosa, derramó deliberadamente una bebida sobre su pierna. Vaya, dijo el hombre con falsa inocencia. Culpa mía. La confrontación se trasladó a un callejón más tranquilo, donde Turi sintió un maná extraño e inquietante que emanaba de su oponente. Rudy gesticuló vagamente, preguntando por qué cierta persona se había interesado tanto en Turi. Con una sonrisa de confianza, Rudy declaró que a esa distancia podía darlo todo sin preocuparse por matarlo. Acentuó la amenaza pisando fuerte, destrozando los adoquines bajo sus pies, mientras Turi se preguntaba qué planeaba el hombre. El aventurero se abalanzó entonces, gritando que debía presentarse como es debido. Pero antes de que pudiera acortar la distancia, un destello de acero y cabello claro irrumpió entre ellos, deteniéndolo en seco y dejando a Turi atónito. La figura que intervino no era otra que la guerrera Marine. Con una pequeña y ornamentada daga presionada firmemente contra la garganta de Rudy, se disculpó con calma por su propia presentación tardía, identificándose como Aisha Gordon, la líder de Chalk Blade. Atónito y enfurecido, Rudy exigió saber por qué estaba protegiendo a Turi. Aisa respondió con frialdad que le estaba preguntando a la persona equivocada, dando a entender que eran sus propias acciones las que debían ser cuestionadas. Volvió su mirada hacia el agresor, con expresión firme. Preguntó retóricamente si de verdad era necesaria una razón para proteger a alguien. Un sudor frío brotó en el rostro de Rudy mientras asimilaba la realidad de su situación. Tartamudeó, preguntando nerviosamente si su hoja había cortado algo. Sus temores se confirmaron, aunque no de la manera que esperaba. Su grueso cinturón de cuero había sido cortado limpiamente y la hebilla se desprendió. Mientras sus pantalones comenzaban a deslizarse, Rudy soltó un grito de pánico. Aisa, con perfecta compostura, envainó su pequeña hoja y ofreció una disculpa simple, casi burlona. Ella se vuelve hacia Turi, con una leve sonrisa en los labios, y le pregunta si sus acciones fueron quizás impropias de una dama. Turi solo puede mirarla, sin palabras. Al fondo, el humillado Rudy se sube los pantalones, maldiciendo su incapacidad para desafiar a alguien de espada de tiza y jurando que ella recordará este día. Mientras se alejan de la escena, ella reflexiona en voz alta, preguntándose quién era ese hombre y admitiendo que el encuentro le molesta. Turi la alcanza, dirigiéndose a ella formalmente como a Isa-san de espada de tiza. Ella se gira para mirarlo, reconociendo su nombre, Turi-san. Menciona haber oído hablar de él y señala que su compañera de grupo, Morin, aparentemente ha estado bajo su cuidado. Él se presenta formalmente como un aventurero novato llamado Turi y le expresa su sincera gratitud por su intervención. Su compostura se quiebra ligeramente mientras insiste, con un énfasis exagerado, en que su presencia fue pura coincidencia. Afirma que terminar salvando a un amigo de Morin fue solo cuestión de azar. Turi asiente verbalmente, pero por dentro, observa que ella es realmente mala para mentir. Mientras se la observa, la expresión de Aisa cambia.
Se inclina ligeramente, con una mirada de incipiente reconocimiento en su rostro, y le pregunta si se han visto antes en alguna parte. La pregunta sobresalta a Turi, quien lo niega de inmediato, insistiendo en que debe estar equivocada. Ella parece aceptar su negación por el momento. Anunciando que informará del incidente al gremio, se prepara para marcharse. Un Turi nervioso asiente con entusiasmo, añadiendo que tiene razón en sentir curiosidad por el hombre que lo atacó. Mientras se aleja por la calle, le dice por encima del hombro que espera que se vuelvan a ver. Turi la ve partir, preguntándose en silencio por qué lo había estado siguiendo. Sus pensamientos se vuelven hacia adentro. Una amplia y genuina sonrisa se extiende por su rostro al darse cuenta de lo genial que fue ella. La sonrisa se desvanece rápidamente, reemplazada por una mueca de autorreproche. Se siente patético, reconociendo que a pesar de haber recibido habilidades poderosas, no es nada comparado con ella. Recuerda la reciente misión de investigación, un destello de memoria que le recuerda su propia impotencia durante la crisis. Tampoco pudo hacer nada en ese entonces. De pie, solo en la calle, aprieta el puño con frustración. La realidad de su situación se asienta, este es un mundo donde su vida está en constante peligro. Comprende que si no fuera porque otros lo han salvado, ya estaría muerto 2 veces. Ni siquiera puede protegerse a sí mismo, y mucho menos perseguir su tonta ambición de convertirse en el más fuerte. Se aleja de la posada, con el rostro convertido en una máscara de sombría autoevaluación. El encuentro con Aisa le ha dejado un sabor amargo, y un único pensamiento resuena en su mente, es un completo patético. Pero este sentimiento de ineptitud se endurece rápidamente hasta convertirse en resolución. Entrecierra los ojos con determinación mientras decide reavivar su espíritu. Se jura a sí mismo trabajar aún más duro, prometiéndose que se ganará el derecho a disfrutar por fin de su bebida. Con este nuevo propósito, anuncia su partida de la posada, diciéndole al posadero Goliat y a la joven Lip que tiene algo que hacer. Ellos lo despiden con buenos deseos para que tenga un buen día y se cuide. Entra con paso firme en el gremio de aventureros y se acerca al mostrador. Informa con seguridad a la recepcionista que quiere hacer el examen de ascenso a 3 estrellas para poder ganar más experiencia por su cuenta. La recepcionista levanta la vista, sorprendida, y le pregunta si ha oído bien. Su sorpresa da paso a una corrección educada pero firme. Le explica que el examen de ascenso a 3 estrellas es una misión de escolta y, como tal, no puede aceptarla solo. Turi se queda desconcertado ante esta regla inesperada. Ella continúa, afirmando que el gremio, de hecho, recomienda que los aventureros nunca operen en solitario, ya que existen límites inherentes a lo que una sola persona puede lograr. Turi escucha, empezando a comprender la lógica. Él pregunta cuáles son sus opciones, dado que es un aventurero solitario. La recepcionista le sugiere que podría formar un grupo temporal con otro aventurero solitario o pedir unirse a uno ya existente. Cerca de allí, otros aventureros murmuran que el examen está diseñado específicamente para poner a prueba el trabajo en equipo, razón por la cual superarlo desbloquea más tipos de misiones. Tomándose en serio su consejo, se vuelve hacia el bullicioso salón del gremio. Llama a la multitud, preguntando si alguien estaría dispuesto a ayudarle con su misión de ascenso. La respuesta es inmediata y hostil. Los aventureros del salón estallan en desprecio, preguntándose quién querría formar equipo con él. Declaran que es su castigo por ser amigable con Lorenzen, admitiendo abiertamente sus celos y deseando ser ellos los que estuvieran cerca de ella y de su grupo, Chuck Blaine. Aturdido hasta el silencio por el rechazo colectivo, Turi se queda perplejo, sin saber qué hacer. La recepcionista le sugiere sombríamente que podría esperar meses a que lleguen nuevos aventureros que no hayan oído los rumores. En ese momento, una voz clara interrumpe su confusión, ofreciéndole una alternativa. Entonces, ¿por qué no vienes con nosotros? Reconoce la voz al instante mientras baja la vista hacia un par de familiares botas blindadas. La oferta provenía de Aisa, la renombrada líder del grupo, Chuck Blaine. Su formidable equipo de aventureros la acompañaba, un espadachín confiado, una exploradora encapuchada, una maga malhumorada y una clériga de aspecto apacible. Ante esta increíble proposición, quedó completamente atónito. Tartamudeó que nunca podría ser su compañero de equipo, preguntándose por qué estaba sucediendo esto, ya que sentía que vivían en un mundo completamente diferente al suyo. Mientras la escena cambiaba, sus pensamientos internos reflejaban su confusión, preguntándose por qué seguía involucrándose con ellos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el aventurero que había acosado a Turi estaba siendo duramente reprendido. Un hombre de largo cabello oscuro lo regañaba, afirmando que le habían ordenado investigar al viejo novato, no atacarlo. El subordinado se inclinó profundamente, disculpándose profusamente por sus acciones. El hombre, aterrorizado, dirigiéndose a su superior como Ekan-sama, prometió desesperadamente que no lo defraudaría la próxima vez y juró que sería útil. Su súplica fue recibida con un golpe seco. Ekans declaró que no habría una próxima vez para los inútiles y lo llamó idiota, para luego ordenar a otro subordinado que limpiara la basura. Dirigiendo su atención a un subordinado diferente, Ekans emitió una nueva orden, difundir más rumores sobre el viejo novato. Explicó que las cosas serían mucho más fáciles para ellos si Turi quedaba aislado. El subordinado asintió, aunque parecía cuestionar los métodos de su líder. El líder, identificándose como héroe, admitió que disfrutaba atormentando a los débiles.
Reveló que su plan era acorralar a Turi lenta y metódicamente, todo debido a la atención que el novato había recibido de todas esas mujeres. Con una sonrisa siniestra, Eru reflexionó que con un buen sacrificio, tan cerca de Chuck Blair, el rey serpiente, líder de la guarida de la serpiente, podría finalmente salirse con la suya con esas bellezas. Una joven se presenta como Elise, hija de la casa de Boris, explicando que está huyendo y debe ocultar su identidad. Se angustia por lo que será de ella. Aisa la tranquiliza de inmediato, jurando que la llevarán a su destino o morirán en el intento. Ben añade solemnemente su propia promesa de mantener a salvo a la dama. Visiblemente conmovida, Elise le da las gracias a Aisa, expresando su confianza en que llegará a la siguiente ciudad con ella a su lado. Aisa, emocionada, comenta lo mucho que ha crecido la dama. Turi observa el intercambio con cara de confusión, mientras Ben afirma en voz baja el sentimiento de Aisa. La emotiva escena se interrumpe cuando Aisa se vuelve hacia Turi, regañándolo por ser tan malo para seguir la corriente. Declara que deberían dejar de actuar y ponerse en marcha. En respuesta, Elise aclara toda la situación. Este es el escenario de su examen de ascenso, cuyo objetivo es escoltar a un VIP desde Boris hasta Tolki. Explica que, aunque ella interpreta el papel de la VIP, también es su examinadora y espera que él se tome la tarea en serio. Aisa se ríe, admitiendo que estaban bromeando, pero que la misión en sí es muy real. Turi acepta formalmente que estará a su cuidado durante los próximos 4 días. Aisa lo anima a relajarse, asegurándole que el grupo actuará como su apoyo y seguirá sus órdenes en el camino. Él promete dar lo mejor de sí, aunque internamente se pregunta si ella confía de verdad en él o simplemente está poniendo a prueba sus capacidades. Asumiendo el papel de comandante, empieza a esbozar la formación del grupo. 3 guardaespaldas rodearán a la noble dama a caballo. Se asigna a sí mismo, a Lilitan y a Moraine para esta tarea, con Aisa como comandante general y luchadora principal. Continúa asignando roles. Saran explorará el terreno por delante, mientras que Ben cubrirá la retaguardia y dará apoyo a todo el grupo. Aisa también servirá como cochera y guardaespaldas de emergencia. Ben está encantada con la responsabilidad, dándose cuenta de que el destino de su maestro descansa en sus manos. Saran, que al parecer es andrófoba, acata sus órdenes en silencio escribiendo en una pequeña pizarra. Usando un mapa, explica su elección de ruta. El camino más corto a través de las montañas es demasiado peligroso, lleno de monstruos fuertes y con riesgo de desprendimientos por las recientes lluvias torrenciales. Para priorizar la seguridad de la VIP, tomarán la ruta oeste, más larga, a través de las llanuras, donde solo tendrán que enfrentarse a ladrones y monstruos más manejables. Aisa está de acuerdo en que no es un mal plan. A pesar de su aprobación, Turi siente que lo está juzgando. También se da cuenta de que Elise lo observa con una mirada intensa y evaluadora, una mirada que le recuerda a su vida anterior en una oficina corporativa. Con los preparativos terminados, el grupo se pone en marcha. Moraine le pide inmediatamente un bocadillo a Turi, pero él le dice que más tarde. Ben se enfurece un poco, preguntando cómo se atreve Moraine a rechazar la amabilidad de su maestro. Mientras comienza su viaje, Turi se siente lleno de preocupación. Él lidera al grupo junto al carruaje, manteniendo una actitud profesional. Elise se vuelve hacia él, comentando que es increíble. Cuando él pregunta por qué, ella explica que la forma en que presentó las órdenes y la información le pareció muy hábil. Él simplemente le resta importancia, diciendo que no fue nada especial. Sin embargo, ella insiste, afirmando que nunca habría adivinado que era un novato que había estado trabajando solo hasta ahora. Con una sonrisa de confianza, le asegura que aprobará el examen sin problemas. Él le da las gracias en voz baja, reflexionando internamente que las habilidades de comunicación que pulió en su antigua empresa le han resultado muy útiles. Su expresión cambia entonces a una de preocupación. De repente se disculpa, admitiendo que algo es culpa suya. Turi, sorprendido por el brusco cambio de tema, le pregunta a qué se refiere. Ella le explica que está al tanto de los malos rumores que circulan sobre él y le preocupa que hayan empezado porque ha estado pasando mucho tiempo en su compañía. Él desestima inmediatamente su preocupación, insistiendo en que no es culpa suya en absoluto y que en realidad es él quien está preocupado por arruinar la reputación de ella. Mientras su conversación continúa, Ben aparece de repente entre ellos con una expresión furiosa. Le advierte a Elise que no le hable bonito a su maestro, declarando que está vigilando con su sentido de maná. Mientras Elise se queda desconcertada, Turi simplemente está confundido por el término. Ben, nerviosa, aclara que no estaba acusando a Elise de nada y le dice que vuelva a su puesto. Su confusión hace que Ben le pregunte con incredulidad si ni siquiera sabe qué es el sentido de maná. Él se disculpa, admitiendo que su conocimiento de la magia es limitado. Elise le explica que es una búsqueda simple realizada con maná y sugiere que Turi probablemente también podría aprenderlo, lo que le sorprende. A lo lejos, Lilitan comenta lo divertida que debe ser la vida de Ben, mientras Aisa murmura, maldición, con frustración. La irritación de la guerrera llega a su límite. Aisa avanza, agarra a Ben por la túnica y la levanta en el aire, diciéndole a la joven maga que vuelva a su puesto. Acusa a Ben de intentar darles a Turi y a Elise una oportunidad para acercarse, lo que provoca que Ben le grite una maldición a Lilitan. Tras despachar a Ben, se vuelve hacia Turi con una sonrisa depredadora. Elogia su aparente fuerza y, cuando él le da las gracias, ella insiste en que su instinto siempre acierta.
Inclinándose hacia él, le hace una proposición, pidiéndole que pase la noche con ella, solo ellos dos. Turi se queda sin palabras y sonrojado, completamente sorprendido por su atrevimiento mientras Lilitan la llama desde el fondo. Antes de que pueda formular una respuesta, Elise interviene con una expresión gélida. Le dice a Aisa que no le robe a Turi, afirmando que él ya tiene planes con ella para aprender magia. Califica la proposición de Aisa de grosera, aunque Turi aclara débilmente que en realidad no había prometido nada. Ignorándolo, Elise se da la vuelta, claramente molesta. Él le pregunta qué la hizo enojar tanto, pero ella niega estar enojada en absoluto, dejándolo completamente desconcertado mientras continúan su viaje. Mientras la expedición del grupo de aventureros continúa, viajan por un camino ancho y abierto. Aisa, al notar su buen ritmo, sugiere que se detengan a almorzar. Turi acepta de inmediato, aprovechando la oportunidad para hacerle una pregunta que le rondaba por la cabeza. Él le pregunta por qué no se han encontrado con ningún monstruo, y luego le pregunta si conoce una técnica llamada encubrimiento. Aisa confirma que sí, comentando que sospechaba que él no la conocería, dado que es un novato. Ella explica que el encubrimiento es un método para envolver el propio maná alrededor del cuerpo o del arma para aumentar la fuerza. Es una técnica algo complicada, añade, pero cualquiera con maná puede aprender a hacerlo. El poder del efecto depende directamente de la fuerza del maná del usuario. Turi lo entiende ahora. La explicación le trae el recuerdo de la extraña sensación que sintió durante su enfrentamiento con otro aventurero. Se da cuenta de que lo que presenció entonces debió de ser la técnica de encubrimiento. Al ver su interés, Aisa se ofrece a enseñarle la técnica, ya que tienen algo de tiempo. Turi se sorprende por su inesperada amabilidad, pero acepta con entusiasmo su oferta, declarando que le encantaría aprender. Él acepta reservar un tiempo después del almuerzo. Mientras caminan hacia una zona despejada, Aisa le entrega una simple espada de madera. Turi la toma, con una expresión de confusión en su rostro mientras se pregunta para qué es. Ella aclara que antes de enseñarle el encubrimiento, va a entrenar con él para tener una idea aproximada de quién es. Para los espadachines, explica, sentir la sensación de las técnicas de otro es una forma mucho mejor de conocerlos que una simple conversación. Turi queda impresionado, dándose cuenta de que este es el camino de la espada. El resto del grupo observa mientras Aisa comenta que esto parece divertido. Morrin le advierte que mantenga el combate ligero para que no afecte al examen, pero Ben grita que Aisa debe hacer pulpa a la bestia. Turi lo oye, consternado de que le estén dando tanta importancia. Mientras tanto, Saran vigila los alrededores. Marine se vuelve hacia Turi y le pregunta si está listo. Él confirma nerviosamente, comprendiendo que esta es una prueba para establecer sus capacidades. Marine se ofrece entonces a dar la señal de inicio para el combate entre él y Aisa. Turi se prepara para el combate. Reconoce que la diferencia de habilidad entre ellos es enorme, pero ve esto como una buena oportunidad. Habiendo entrenado todos los días, decide poner a prueba su progreso intentando asestarle al menos un solo golpe. Apenas tiene tiempo para reaccionar. Aisa declara el inicio del combate y, en el mismo instante, se abalanza hacia adelante con una velocidad cegadora. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa mientras se prepara para el ataque increíblemente rápido. Su mente se acelera, un único pensamiento se cristaliza en medio de su pánico, había bajado la guardia, aún sabiendo que ella empuñaba una espada. Pero el golpe nunca llega. Aisa se detiene a corta distancia, recordándole sus palabras en el gremio, que no confiaba en él. Con un tono tranquilo pero firme, le ordena que corrija su postura. Él tartamudea, abrumado por la enorme diferencia en sus habilidades, dándose cuenta de que es imposible asestarle un solo golpe. Aisa, sin embargo, simplemente le dice que no se preocupe, asegurándole que tienen muchas pociones por si resulta herido. Mientras tanto, el resto del grupo observa con decepción. Lilitan cuestiona su propio juicio, notando que el espíritu de Turi ya parece roto. Morrin expresa su consternación porque ni siquiera puede sostener su espada correctamente, mientras que Ben concluye sin rodeos que debe de ser un debilucho. Sus palabras le llegan, pero él rechaza internamente sus opiniones. Es muy consciente de que no tiene ningún talento innato más allá de los dones que recibió, y la idea de sufrir sin motivo lo tienta a simplemente rendirse. Mientras él duda, Saran reconoce la verdad, Aisa es increíblemente fuerte y Turi no puede ganar. Sin embargo, ella vacila, presintiendo algo más. Marine, no obstante, interviene con convicción, declarando rotundamente que Turi no es débil. Su voz resuena, gritándole a Turi que dé lo mejor de sí. Su aliento le llega al corazón. Sabe que esforzarse al máximo podría no cambiar el resultado, pero se da cuenta de que huir sin darlo todo sería patético. Con renovada determinación, desata una oleada de maná que sorprende a Aisa por su intensidad. Se lanza hacia adelante, su espada chocando con la de ella en un poderoso estruendo de acero. El impacto hace añicos el suelo bajo sus pies. El intercambio termina en un instante. Turi cae de rodillas, con la hoja de su espada rota y cayendo al suelo. Aisa se yergue sobre él, victoriosa. Los miembros de su grupo observaron el resultado con una mezcla de asombro y admiración. Ben, apretando los dientes, murmuró sobre la bestia impertinente, mientras que Morrin y Lilitan estaban abiertamente asombradas, exclamando que era increíble que realmente hubiera logrado asestarle un golpe a Aisa.
De pie ante una atónita Aísa, él mismo estaba igual de confundido, dándose cuenta de repente de que había usado la habilidad de encubrimiento. Se preguntó si por eso se había sentido tan fuerte. Cuando Aesha exigió saber cómo la había usado sin darse cuenta, él solo pudo explicar que no lo sabía, suponiendo que simplemente estaba en la zona. Luego esbozó una amplia y sincera sonrisa, aclarando que su única motivación era que Moraine le había dicho que diera lo mejor de sí. Aísa se quedó desconcertada por una razón tan simple. Como recompensa, Moraine le ofreció una bomba dulce, que él reconoció de inmediato como un dulce de monstruo muy caro. Su sinceridad pareció tener un efecto inesperado en Aísa, que se quedó sonrojada, con la guardia completamente baja. Los demás notaron que algo andaba mal, Ben y Saran señalaron que el broche de su peto se había desabrochado. De repente, consciente de su situación, se puso intensamente nerviosa, tratando de cubrirse. Turi, desviando la mirada, declaró que el combate había terminado ya que su espada de práctica estaba rota. Con calma le dijo que primero se vistiera, lo que pareció enfurecerla aún más. Moraine preguntó descaradamente si este resultado inesperado también era parte de su talento, bromeando sobre sus preferencias. Mientras Turi tartamudeaba negándolo, Aísa, recuperando algo de compostura, afirmó que no se preocupara, que tenía otra espada. Sus ojos se abrieron de par en par con terror, creyendo que ahora iba a sacar su arma real para matarlo. Mientras el anochecer comienza a caer, el grupo decide acampar para pasar la noche. Turi reflexiona que quizá por fin se ha acostumbrado a viajar con este grupo. Aísa sugiere alegremente que hagan una fiesta para celebrar su primer día, pero Turi, nervioso, insiste en que deben permanecer vigilantes para proteger a Elise. Su seria respuesta es recibida con burlas. Aísa declara que debe de estar enamorado de Elise, mientras que Moraine expresa su incredulidad de que Turi la encuentre adorable. Mortificado, Turi les grita que fueron ellas quienes inventaron todo este escenario en primer lugar. Luego dirige su atención a Aísa, preguntándole si de verdad está siguiendo la premisa del examen. Con una mirada astuta y entrecerrada, ella lo acusa de aprovechar la situación para mirar el pecho de alguien, insinuando que tiene motivos ocultos. Turi se da cuenta con horror de que ella todavía le guarda un enorme rencor por su encuentro anterior, insistiendo frenéticamente en que fue un accidente. Más tarde, mientras atiende una crepitante fogata a solas, reflexiona sobre el enfado de Aísa. Admite que desnudar a alguien por accidente no es algo que se perdone fácilmente, pero ve un beneficio potencial. La hostilidad de ella podría ayudarle a mantener la distancia que necesita para actuar como el misterioso mago dimensional. Justo cuando espera que las cosas puedan funcionar, un grito agudo de Aísa rompe el silencio. Temiendo un ataque de monstruos, corre hacia el sonido. Atraviesa los árboles y encuentra a las mujeres del grupo bañándose en un río. Grita, preguntando si están bien, solo para encontrarse con los rostros atónitos de Elise, Moraine y otra mujer idéntica a Elise. Tartamudea, intentando explicar que pensaba que estaban en peligro. Elise, sin embargo, lo mira con una sonrisa cómplice, diciendo que estaba preocupada por él y preguntándole si vino a echar un vistazo. Turi se queda sin palabras ante su burla. De repente, una fuerte bofetada le cruza la cara. Aísa, sonrojada de furia, se para frente a él y le grita que es un pervertido. Él retrocede por el golpe, ofreciendo una débil disculpa. Marine, ya vestida, explica con indiferencia que fue su culpa por manosear a Aísa, lo que provocó el grito. Aísa, nerviosa, replica que Moraine no debería echarle la culpa a otro y que le había dicho que no lo hiciera. Su discusión continúa mientras Moraine declara que dejar unos pechos tan perfectos sin tocar sería un crimen. Aísa le grita que el tocarlos es el crimen. Sin inmutarse, Moraine se vuelve hacia Turi y le pregunta si le gustaría intentar manosear sus pechos, dejándolo completamente desconcertado. Mientras Moraine sigue molestando a Aísa, su caótica conversación se ve interrumpida por un golpe seco. Una flecha se clava en un poste cercano. Turi la reconoce al instante como una flecha de mensaje y, con una sacudida, se da cuenta de que Saran no está con ellos. Mira la nota atada a la flecha, desconcertado. Es de Saran, y dice simplemente que se bañará más tarde sola y que no se preocupen. Se pregunta en voz alta qué clase de razón sin sentido justificaría usar un mensaje de flecha para esto. Mientras permanece allí perplejo, Aísa lo llama por su nombre. Su tono es firme mientras lo convoca a una conversación privada después de que termine su entrenamiento de sentido de maná con Marine, dejando claro que negarse no es una opción. Más tarde esa noche, él se sienta solo junto a la fogata, esperándola. Reflexiona sombríamente para sí mismo que con una citación así, solo le deben quedar unas pocas horas de vida. Cuando ella finalmente se une a él levanta la vista y queda momentáneamente impresionado por su belleza. Inmediatamente se regaña a sí mismo, pensando que no debería tener esos pensamientos en esta tensa situación. Al notar su mirada, Aísa le pregunta si tiene algo en la cara, lo que le hace balbucear que no es nada. Ella entonces junta las manos y empieza a aclarar las cosas, comenzando con una disculpa por llamarlo viejo novato. Continúa, expresando también remordimiento por haber actuado tan maliciosamente y haberle dicho cosas tan duras. El repentino cambio en su comportamiento lo deja completamente sorprendido. Él solo puede balbucear su nombre como respuesta. Aísa admite que se arrepiente de sus acciones, aclarando que en realidad nunca pensó que fuera una mala persona.
Explica que tiene un buen juicio para el carácter de las personas y, lo que es más importante, ha notado lo feliz que se ve Marine cada vez que ellos dos están hablando. Su expresión se vuelve seria mientras explica su deber como líder de Chalkblade. No era suficiente con que se estuviera acercando a Morin, tenía que investigarlo para asegurarse de que sus camaradas estuvieran a salvo. Turi finalmente comprende su razonamiento, dándose cuenta de que esta feroz dedicación es la razón por la que los miembros de su grupo la adoran tanto. Él le dice que no se preocupe por eso. Una pequeña y genuina sonrisa aparece en el rostro de Aisa mientras le agradece el cumplido. Luego añade otra disculpa, esta vez por haberlo abofeteado en el gremio, admitiendo que entró en pánico. Ella profundiza, explicando que su nombre tiene un peso significativo, y si lo hubiera tratado con amabilidad desde el principio, podría haber sido marginado por los demás. En cierto modo, sus acciones estaban destinadas a protegerlo. Luego levanta un dedo, advirtiéndole que no se haga una idea equivocada sobre sus motivos. Antes de que pueda preguntar a qué se refiere, su rostro se transforma en una amplia y amenazadoramente dulce sonrisa. Con una oscura alegría, declara que nunca le perdonará por haberla espiado desnuda. Azorado, Turi insiste en que fue un accidente y que lo siente de verdad, pero sus súplicas parecen no tener efecto. Más tarde, con el ambiente ya aclarado entre ellos, el campamento se sume en una paz silenciosa. Dentro de su tienda, Aisa, Morin, Lilitan y Ben duermen profundamente. En sus sueños, Ben murmura suavemente el nombre de su maestro. Mientras los demás dormían, Turi se sentó junto a la hoguera durante su turno de guardia. Con tiempo de sobra antes de que terminara su turno, decidió que era la oportunidad perfecta para empezar a hacer algunas pruebas. Se puso de pie, recordando la técnica de detección de maná que le había enseñado Marine. Estaba seguro de que si podía aplicar ese principio, su propia magia dimensional debería funcionar igual de bien, si no mejor. Concentrando su voluntad, el mundo a su alrededor pareció disolverse en líneas de energía mientras invocaba el hechizo, detección. El resultado fue inmediato y asombroso. Se dio cuenta de que lo había logrado, maravillado por lo detallada que era la información sensorial. Podía percibirlo todo, pequeños animales escondidos en los arbustos, las figuras dormidas de sus compañeras e incluso una ardilla posada en una rama lejana. Comprendió entonces que su hechizo dimensional, detección, era una versión muy superior a la detección de maná. Mientras que esta última solo podía sentir el maná, su habilidad le permitía captar la realidad física de todo lo que le rodeaba, convirtiéndolo en un hechizo de búsqueda increíblemente poderoso. De repente, una horrible comprensión lo invadió. Acababa de ver a las miembros de Chalkblade mientras dormían. Agarrándose la cabeza avergonzado, entró en pánico, pensando que sus acciones lo convertían en un mirón. Se juró a sí mismo tener mucho más cuidado con el uso de este poder en el futuro. Su crisis interna se vio interrumpida cuando su hechizo de detección captó movimiento. 2 kobolds se acercaban al campamento. Inmediatamente dejó a un lado su vergüenza, reconociendo que lidiar con la amenaza inminente era la máxima prioridad. Enfrentándose a las criaturas, desenvainó su espada con una sonrisa sombría. Sabía que estos kobolds en particular no tenían nada que ver con su pasado, pero aún guardaba rencor contra su especie y quería algo de venganza. Decidiendo que serían los conejillos de indias perfectos para una nueva habilidad, activó otro hechizo, encubrimiento. El poder fluyó a través de él. Se abalanzó, y su hoja cortó los huesos del primer kobold con una facilidad pasmosa, a pesar de no haber puesto mucha fuerza en el ataque. Estaba asombrado por el poder del encubrimiento. Su atención se centró entonces en los monstruos restantes, se estaban separando para un ataque de pinza, una estrategia mucho más avanzada de lo que esperaba de simples bestias. A pesar de sus tácticas, no se inmutó, considerando una tontería que intentaran abrumarlo en su estado actual. Sin embargo, cuando se movió para atacar al siguiente, el kobold se congeló, con los ojos desorbitados de terror, y luego se dio la vuelta y huyó. La repentina retirada tomó a Turi completamente por sorpresa. Se da cuenta de que con su hechizo de encubrimiento, puede mejorar su cuerpo para igualar la velocidad de los kobolds. Con un estallido de movimiento, atrapa a uno fácilmente, reflexionando sobre lo mucho que le costó la última vez que luchó contra ellos. Ahora, se siente fácil. Hace una pausa, una sonrisa de confianza se extiende por su rostro mientras admira su propia genialidad. Sin embargo, su satisfacción es efímera, ya que lamenta no tener a nadie cerca para presenciar su destreza. Justo entonces, se da cuenta de que más kobolds emergen de los árboles, preguntándose si había más de los que pensó inicialmente. Su confianza se hace añicos cuando una horda masiva de kobolds sale del bosque, muchos más de los que había durante la investigación del nido. Mira con incredulidad, dándose cuenta de que incluso con su habilidad de encubrimiento, luchar contra tantos es imposible. Mientras sopesa frenéticamente sus opciones, considerando el arriesgado uso de su hechizo, separar, tan cerca de su grupo, una voz tranquila interrumpe su pánico. Le pregunta cuál es el problema y por qué no los había invitado a unirse. Levanta la vista, atónito al ver a todo su grupo, Chalkblade, despierto y listo para la batalla. Aisa declara que si está teniendo una fiesta, ellos se unirán. Lilitan le aconseja que guarde la conversación para más tarde, señalando la horda de monstruos con la que tienen que lidiar. Con una sonrisa, Aisa salta hacia adelante, gritando que comience la fiesta.
En un único y devastador arco de su gran espada, atraviesa una línea de kobolds. Comenta que ha pasado un tiempo desde que todos los miembros de Chockblade lucharon juntos. Su entusiasmo se encuentra con un comentario seco de Saran, que derriba a otro kobold. La cazadora de bestias le dice a Isa que deje de llamarlo fiesta cuando no haya alcohol. Luego desata un poderoso hechizo, una bomba de agua gigante, que envuelve y aniquila a un grupo de enemigos. Respondiendo al comentario de Saran, Ben señala que, si bien no hay alcohol, puede hacer un poco de agua si eso es aceptable. Morin interviene diciendo que le encantaría un vaso. Ben luego desata su propia magia, un cañón de fuego, que incinera a otro gran grupo de kobolds en una explosión ígnea. Mientras los últimos monstruos son aniquilados, Morin suelta un bostezo, comentando que la emoción era justo lo que necesitaba para despertarse. Lilitan comenta secamente que duda que el caos ayude a quitar el sueño. Aisa observa que todos se entusiasmaron demasiado, dejándola sin nada que hacer. El campo de batalla queda en silencio. La fiesta ha terminado. Turi contempla la escena de devastación total, sorprendido de cómo sus compañeros se encargaron de tantos enemigos en un mero segundo. No dudaba de que ganarían, pero este nivel de poder es increíble. Finalmente lo comprende, esta es la fuerza de Chockblade, el grupo más fuerte de Boris. Él balbucea su agradecimiento por la ayuda. Aisa, con una cálida sonrisa, lo acepta, pero señala que no tuvo que hacer nada. Su expresión se vuelve seria mientras le pregunta por qué no los llamó de inmediato. Ella continúa, reconociendo que su nueva habilidad de ocultación podría hacerlo sentir más fuerte, pero le advierte con severidad que luchar contra tantos enemigos solo es imprudencia, no valentía. Su tono se suaviza al añadir que lo más importante es que no resultó herido. Con la mirada baja, él se disculpa sinceramente y promete que no volverá a suceder. Su expresión se suaviza por completo y, con una sonrisa amable, le recuerda que ahora son amigos, instándolo a confiar más en ellos. Visiblemente conmovido por sus palabras, Turi murmura su nombre con sorpresa. Tras un momento, se recompone y pregunta si puede decir algo. Él explica que, mientras usaba detección de maná, antes, captó una firma de maná con forma de persona, dándose cuenta de que era un hechizo de detección. Aisa escucha atentamente, aunque ella misma no puede sentir nada. Él añade que la presencia se desvaneció en el momento en que la percibió. Ella lo considera, concluyendo que lo más probable es que fuera un aventurero o un mercader de paso. Aún así, admite que podría haber sido un bandido y le indica que informe de cualquier cosa sospechosa que encuentre en el futuro, por pequeña que sea. Él acepta de inmediato, pero una oleada de culpa lo inunda al recordar que su hechizo de detección le había permitido espiar a las mujeres sin querer. Como si leyera su mente, la expresión de Aisa se vuelve juguetona y ella menea un dedo, advirtiéndole que no irrumpa en su tienda para espiar. Más tarde esa noche, bajo una luna creciente, Turi está completamente desconcertado por su insinuación. Balbucea que no es nada de eso, pero Aisa, al ver su reacción de culpabilidad, exige saber si realmente lo estaba planeando, presionándolo para que responda. Mientras tanto, lejos de su campamento, una figura solitaria y encapuchada se yergue en la cima de un pico rocoso. El observador nota con una leve sonrisa que el vínculo de Turi con Chockblade parece más fuerte de lo previsto y decide que este acontecimiento debe ser reportado a Ekan-sama. En las profundidades del bosque sin retorno, un grupo de aventureros yace derrotado en medio de la carnicería de un ataque de monstruos. Las criaturas, feroces y aladas, son repentina y violentamente despachadas, cercenadas en un instante. Los aventureros supervivientes, miembros de la Flor de Armadura Negra, observan incrédulos la masacre, preguntándose qué ha ocurrido. Uno de ellos, Turi, aconseja a los demás que huyan, diciéndoles que se lo dejen a él. Mientras observan, un héroe solitario y encapuchado desciende desde arriba. Los aventureros, salvados en un instante, están atónitos. Se preguntan quién podría ser la figura enmascarada, especulando si es el que derrotó al dragón, o quizás la misma persona que salvó al grupo conocido como Hoja de Tiza. El misterioso mago confirma sus sospechas con una sonrisa de confianza, reconociendo que los rumores son ciertos. Les dice a los aventureros que pueden discutirlo más tarde y los insta a darse prisa y ponerse a salvo. Mientras huyen, reflexiona para sus adentros que es la tercera vez que salva a alguien esta semana, dándose cuenta de que los rumores sobre él deben de estar extendiéndose, aunque la gente no entienda toda la verdad. Sus pensamientos se centran entonces en su nuevo disfraz. Insiste para sí mismo en que la máscara no es rara, de hecho, es una máscara súper genial y de aspecto heroico que él mismo ha fabricado con magia dimensional. Un atisbo de duda cruza su mente, se pregunta si en realidad es patética, pero rápidamente desecha la idea, reafirmando su elegancia antes de dirigir su atención al resto de los monstruos. Tiempo después, Turi llega a la magnífica finca de la Casa Garden, hogar del grupo Hoja de Tiza. Una doncella lo recibe en la entrada, presentándose como LUN, la asistente personal de Lady Aesha Garden. Turi se queda atónito al saber que Aisa procede de una familia noble, con mansión y sirvientes. LUN se ofrece entonces a guiarlo hasta su señora. Ella lo conduce a una habitación donde Aisa lo está esperando. Aisa lo saluda cálidamente, diciendo que ha pasado mucho tiempo, y despide a LUN por el momento. Invita a Turi a sentarse, señalando que han pasado unas 2 semanas desde la última vez que se vieron durante el examen de ascenso.
Mientras él toma asiento, ella le ofrece una felicitación algo tardía por su ascenso. Turi desvía humildemente el cumplido, afirmando que solo aprobó porque ella y su grupo le ayudaron. Aisa sonríe ante su modestia, comentando que sospecha que es solo cuestión de tiempo que lo asciendan a 4 estrellas. Él sigue restando importancia a su propia habilidad, diciendo que prefiere no destacar más de lo que ya lo hace. Aisa se ríe, encontrando divertida su manera informal. Le recuerda que estaba siendo terriblemente informal, rememorando cómo Lilitan le había obligado a cambiar su discurso formal durante el examen, insistiendo en que ahora todos eran amigos y debían hablar de manera informal. Su comentario lo pone nervioso. Pensando que se ha excedido, Turi se ofrece rápidamente a volver a su forma de hablar más formal. Ante su sugerencia, la sonrisa de Aisa se desvanece y parece decepcionada. Sin embargo, su expresión se suaviza en una sonrisa amable mientras le dice que le gusta bastante cómo habla ahora. Turi se queda desconcertado por el cumplido, preguntándose cómo ha conseguido hacerse tan amigo de sus antiguos archienemigos. Él pregunta si esa fue la razón de su invitación. Aisa lo confirma, pero añade que, por desgracia, hay algunos, como los del gremio, que no ven con buenos ojos su asociación. Ella da más detalles, revelando que al parecer algunos aventureros planean hacerle daño. La causa, cree ella, son los rumores negativos que circulan sobre ellos. Turi se queda atónito, preguntando si habla en serio. Aisa explica que se enteró de esto mientras lo investigaba, recordando una imagen de Saran siguiéndolo por las calles. Con un guiño juguetón, presume de su posible talento como espía y anuncia que también han identificado al principal culpable. Sorprendido, Turi exige saber quién es. El responsable es Ekans, el rey serpiente, un aventurero de 5 estrellas que lidera un grupo de matones. Se le describe como un individuo cruel y peligroso, lo suficientemente hábil como para alcanzar el rango de 6 estrellas si tuviera suficiente maná y está rodeado de rumores desagradables. Todavía sentado frente a ella, Turi pregunta por qué el gremio no toma medidas contra un hombre así. Aisa aclara que el gremio está demasiado ocupado para actuar basándose únicamente en rumores y que se dice que Ekans ha aplastado a múltiples aventureros en el pasado. Él procesa la información, dándose cuenta de que una persona problemática lo ha tomado como objetivo. Aisa añade que, incluso si tuvieran pruebas, seguiría siendo difícil hacer algo contra un aventurero de 5 estrellas. Al concluir su reunión, ella le hace una última petición: si llega a oír algo sobre el misterioso mago que derrotó al dragón, debe informarles de inmediato. Turi, el mismo mago en cuestión, se sobresalta visiblemente, pero aprieta el puño y acepta. Al salir de la finca, reflexiona sobre su extraña relación con Aisa, molesto porque nunca le da la oportunidad de pagar su deuda y porque su ira se provoca con tanta facilidad. Al llegar a su posada y anunciar su regreso, un extraño de pelo puntiagudo le da la bienvenida alegremente, llamándole Oni-san, para gran confusión de Turi. El hombre, que lleva a un niño pequeño sobre sus hombros, se presenta como Alaun, un aventurero de 5 estrellas del pueblo de al lado que se alojará en la posada. Turi se presenta a su vez. El posadero, Goliath, llama entonces la atención de Turi. Radiante de orgullo, Goliath declara que Alaun debe fijarse bien, ya que Turi es su segundo cliente de todo el año. Turi estalla en carcajadas, asombrado de que la posada haya logrado mantenerse en el negocio. Le ofrece algo de comida a su nuevo conocido, pero un ruido en el suelo llama su atención. Con una sacudida de pánico, se da cuenta de que la máscara blanca de su almacenamiento dimensional se ha deslizado y caído. Antes de que pueda reaccionar, Alaun recoge el objeto caído. Se lo extiende, señalando que a Turi se le cayó. Azorado, Turi intenta restarle importancia, afirmando que se lo encontró en una misión el otro día. Su intento de indiferencia fracasa por completo. Los ojos de Alaun se iluminan de emoción mientras sostiene la máscara, declarándola un objeto súper genial y de aspecto heroico. Parece entender genuinamente su grandeza, para sorpresa de Turi, mientras el niño pequeño mira con curiosidad. Sin embargo, el niño no está nada impresionado. Con una amplia sonrisa de desdén, proclama en voz alta que la máscara es patética, rompiendo el momento y dejando tanto a Turi como a Alaun momentáneamente atónitos. Mientras se alejan de la posada, Turi admite que el atractivo de la máscara puede que los niños no lo entiendan. Tratando de superar el momento incómodo, le pregunta a Alaun por qué vino al pueblo de Boris. Alaun responde alegremente que vino a ganar dinero. Explica que el cercano bosque sin retorno es un buen lugar para ello y le pregunta a Turi si sería tan amable de mostrarle los alrededores. Admite que la idea de explorar el bosque por primera vez lo pone ansioso. Con una sonrisa ligeramente nerviosa, promete que Turi, por supuesto, recibirá una parte de cualquier recompensa que obtengan. Turi duda, sintiendo la necesidad de ser honesto. Le advierte a Alaun que la gente se burla de él con el apodo de viejo novato, y le pregunta si está realmente seguro de hacer equipo con alguien con esa reputación. Alaun no parece inmutarse, señalando que suena como un apodo cruel, pero que no le importa. Y añade que, basándose en lo que le han contado Lip y Goliath, cree que Turi es la persona más confiable de la zona. Le pide formalmente a Turi que formen equipo. Turi se queda atónito. El simple hecho de ser aceptado por un aventurero del mismo rango, sin burlas, lo conmueve profundamente. Él acepta felizmente, dejando de lado su plan de tomarse el día siguiente libre para ir con Alaun pasado mañana.
Alan le da las gracias efusivamente mientras concretan sus planes. El posadero, Goliath, irrumpe con cara de alarma, gritando por Turi. Anuncia con urgencia que es terrible, la bruja está aquí. Sorprendido a medio vestir, Turi le grita por no llamar a la puerta. Goliath, sin inmutarse, insiste en que la bruja está aquí para verlo. Turi se da cuenta de que debe referirse a Morin y se pregunta qué querrá. Ya completamente vestido, se disculpa por la espera. Goliath, todavía asombrado, le pregunta cómo conoce a una persona tan increíble. Turi reflexiona para sus adentros que esta es la reacción habitual de la gente ante el famoso grupo Chalkblade. Sally se encuentra con una mujer que no reconoce, vestida con un atuendo modesto con boina y gafas. Cuando le pregunta quién es, ella confirma que es Morin. Turi se queda atónito, admitiendo que nadie en el pueblo la reconocería. Tartamudea que se ve bien, solo diferente, y ella pregunta si el atuendo, elegido por los miembros de su grupo, se ve raro. La expresión de ella se suaviza con alivio ante sus palabras. Luego lo invita a ir de compras con ella para un próximo viaje a la capital. Aún procesando su comportamiento completamente diferente, Turi acepta con vacilación. Mientras caminan por el pueblo, atraen la atención de otros aventureros. Los hombres cotillean sobre el viejo novato de pacotilla que va con una mujer tan hermosa, compadeciéndola y asumiendo que debe haberla engañado. Turi los oye, y su expresión se endurece ligeramente. Ella, sin embargo, le dice que ignore el ruido de fondo, expresando su alegría de que nadie la haya reconocido. Esto lleva a Turi a preguntar de nuevo por qué va vestida de esa manera. Su razón es simple, porque él se metió en problemas por asociarse con ella, la bruja. Turi recuerda que ella ha estado distante desde el examen, pero insiste en que no tiene que preocuparse por causarle problemas. Morin discrepa en voz baja, afirmando que sí debe. Su confusión se ve interrumpida cuando ella se vuelve hacia él y declara, tú eres especial para mí. Antes de que pueda responder, ella aclara que es su primer amigo fuera de Chalkblade con el que quiere pasar el rato. Explica que se disfrazó para no causarle más problemas. Mientras habla, su mano agarra suavemente la manga de él, dejando a Turi completamente sin palabras. Él la mira, desconcertado por su pregunta. Morin, con un aire ligeramente inseguro tras sus gafas, le pregunta si todavía puede pasar tiempo con él. Confundido por su repentina inseguridad, él solo puede preguntar de qué está hablando. Su confusión da paso a una reafirmación enfática. Declara en voz alta que por supuesto que puede, recordándole que ella también es especial para él. Visiblemente sorprendida por su fervor, Morin simplemente asiente. Mientras continúan su camino, él le dice que no necesita usar el disfraz la próxima vez. Cuando ella pregunta si no le gusta, él aclara rápidamente que sí le gusta, pero insiste en que no tiene por qué tomarse tantas molestias solo por él. Mientras tanto, en un lugar sombrío y no revelado, una joven está cautiva. Con las manos atadas sobre su cabeza y una gruesa mordaza que silencia sus gritos ahogados, soporta el tormento mientras un captor invisible vierte una sustancia sobre su pie descalzo. El artífice de este sufrimiento, Ekans, se relaja con una bebida mientras recibe un informe de un subordinado encapuchado. El subordinado confirma que el aventurero al que apuntan ha aprendido a ocultarse y ahora tiene el nivel de un aventurero de rango C, pero solo en una pelea justa. Cuando su asociado pregunta por una herramienta mágica en particular, Ekans le dice que deje el asunto en sus manos. Entonces presenta el dispositivo, una linterna que contiene un cristal palpitante. Con una sonrisa siniestra, la identifica como una linterna de estampida ilegal, declarando que es la clave para su ascenso al estatus de héroes. La figura encapuchada expresa alarma, preguntando si Ekans realmente tiene la intención de causar una estampida de monstruos deliberadamente. Ekans confirma el plan sin dudarlo, explicando que usará la luz de la linterna para atraer a una horda masiva de monstruos. Su subordinado expresa preocupación por la seguridad del pueblo, pero Ekans expone la siguiente fase de su plan. Una vez que los monstruos estén reunidos, sus fuerzas los derrotarán, posicionándose como los salvadores del pueblo. Esto, cree él, elevará el nido de la serpiente a la prominencia. Añade que el momento es perfecto, ya que Tisa de Tisa está de viaje en la capital. Sintiendo la duda persistente, la expresión de Ekans se oscurece en una mirada amenazante. Se inclina hacia adelante, con voz baja y peligrosa, preguntando si su subordinado cree que él fallaría o si se atreve a tener algún problema con su plan. La figura encapuchada se estremece, balbuceando una disculpa inmediata. Sus pensamientos se dirigen entonces a la pieza final de su complot. Reconociendo que usar la linterna es un delito grave, resuelve culpar al viejo novato por el acto. Reflexiona que, si gestiona cuidadosamente la salida de maná, la estampida resultante parecerá nada más que una gran reunión de monstruos débiles. Con el plan decidido, toma un trago para calmar sus nervios. Considera el momento de su plan, una sonrisa cruel se extiende por su rostro. Para entonces, reflexiona, su objetivo ya estará muerto. Mientras tanto, bajo la luz de la luna llena, Turi se sienta solo en su habitación, contemplando la información que tiene. Dice los nombres en voz alta, el nido de la serpiente y Ekans, el rey serpiente. Sospecha que están planeando algo, razonando que lo más probable es que actúen mientras Tisa afilada esté fuera, en la capital. Su expresión cambia de la contemplación a una sonrisa de confianza. Se da cuenta de que este problema inminente no es una amenaza, sino una oportunidad perfecta.
Es una oportunidad, piensa, para que el mago más fuerte haga una aparición fantástica. Este conflicto es precisamente lo que ha estado esperando. Mientras camina por las calles de la ciudad con un compañero con gafas, Turi es abordado por un hombre con la cabeza vendada. El hombre reconoce a Turi como el viejo novato y declara su intención de robarles, señalando que este es el tercer ataque del nido de la serpiente en 3 días, justo después de que el grupo Hoja de Tiza se fuera de la ciudad. Él y su socio bloquean el camino, diciéndole al compañero de Turi que se vaya, ya que su asunto es solo con él. Turi declara con calma que solo se dirigen al gremio para aceptar una misión. Su compañero, exasperado, le pregunta a Turi por qué siempre le persiguen personajes indeseables, reconociendo el nombre Nido de la Serpiente como un grupo famoso. Turi simplemente responde que tiende a destacar, por lo que esos encuentros no se pueden evitar. Dando un paso al frente, el aventurero desenvaina su espada y le dice a Turi que le deje el asunto a él. Una oleada de maná lo envuelve, una técnica que Turi identifica como encubrimiento. Anunciando que puede que solo sea un aventurero de 3 estrellas, se agacha, listo para entrar en acción. En un instante, ataca, enviando al matón del nido de la serpiente de bruces contra el suelo, completamente derrotado. Con un hilo de sangre en la barbilla, el aventurero se vuelve hacia Turi con una sonrisa triunfante, explicando que hizo que su oponente bajara la guardia según el plan. Luego, le pide casualmente a Turi que le limpie la sangre de la cara. Turi suspira, con una sonrisa irónica en el rostro. Resignado a la situación, decide que no hay más remedio y activa su propia habilidad de encubrimiento, listo para encargarse del resto. Poco después, los dos llegan al gremio de aventureros. Elise saluda cálidamente a Turi antes de preguntar por su compañero. El hombre se presenta con una amplia sonrisa como Alaun, un aventurero de 3 estrellas del pueblo de al lado, que ha venido a ganar algo de dinero. Explica que va a aceptar una misión y que Turi fue lo suficientemente amable como para ayudarle, lo que Elise señala que es justo lo que Turi le había dicho. Con los ojos llenos de lágrimas, Elise se emociona y exclama que Turi por fin ha hecho un amigo. Turi, nervioso, le dice que no se altere tanto y le pregunta si es su madre. Alaun le dice con confianza a Elise que puede contar con él, lo que hace que Turi le recuerde quién fue el que quedó en ridículo en la pelea anterior. Elise le pide entonces a Alaun que cuide de Turi, diciendo que es una buena persona pero incomprendida. Mientras Turi protesta por ser tratado como un niño, Elise se disculpa por sus tonterías y pregunta por el problema que tuvieron. Él responde a su pregunta, confirmando que el problema fue de nuevo con el nido de la serpiente. Añade que esta es la tercera vez que lo atacan en solo 3 días. Luego le pregunta si el gremio podría ayudarle, pero Elise desvía la mirada apenada, explicando que no puede hacer nada. Turi la tranquiliza diciéndole que no es su culpa, comprendiendo que el gremio probablemente clasificaría el acoso como un asunto personal. Alaun escucha y interviene, sugiriendo que, aunque Turi no debería ignorarlos, matones de bajo nivel como esos se pueden encontrar en cualquier parte. Razona que si solo son unos don nadie, no hay mucho de qué preocuparse. La expresión de Turi se vuelve seria. Afirma que eso es precisamente lo que le molesta, provocando un confuso de Alaun mientras Turi le pregunta qué quiere decir con eso. Reflexiona sobre la situación, con la imagen del líder de la banda, Ekans, en su mente. Razona que Ekans debe saber que no puede ser aplastado fácilmente. Si el objetivo fuera simplemente darle una lección, tendría mucho más sentido emboscarlo con un grupo grande, no enviar a unos pocos matones a plena luz del día. Alaun escucha atentamente, acariciándose la barbilla pensativamente. Se pregunta si esto significa que su oponente está subestimando a Turi, incluso después de que varios de sus hombres ya hayan fracasado en sus intentos. Turi solo puede ofrecer una respuesta evasiva. Continúa su análisis, explicando que no posee mucho dinero, ni es lo suficientemente poderoso como para suponer una amenaza significativa para su organización. Levantando un dedo, concluye preguntando qué podría ganar la banda al derrotarlo. Cuando termina, Elise se une a ellos, coincidiendo en que la situación no tiene sentido. Alaun, sin embargo, tiene una revelación repentina y extraña, sugiriendo que podrían ser reyes de la zona. Antes de que Turi pueda reaccionar, Alaun estalla, gritando que los miembros de la banda están en esa edad de secundaria en la que han desarrollado un interés romántico por Turi. Mientras Elise guiña un ojo con complicidad, Alaun se retracta rápidamente, insistiendo en que no se refería a eso. Elise sonríe cálidamente, diciéndole a Turi que parece que se está divirtiendo, una idea que él niega de inmediato. Alaun interviene, diciéndoles que dejen de pelear y regañando a Turi por actuar como su madre. Elise los devuelve al asunto en cuestión, sugiriendo que simplemente permanezcan vigilantes ya que los motivos de la banda son desconocidos. Les pide que esperen, añadiendo que estará a su cuidado durante el día. Con eso resuelto, Turi y Alaun se marchan. Al día siguiente, los dos aventureros se preparan para partir de nuevo, y Alaun confirma si Turi ha recordado todo para su tarea. La escena cambia al interior de la posada, donde el propietario, Goliath, les entrega 2 almuerzos para llevar. Explica que la niña, Lip, quería preparar el almuerzo para ambos. Lip muestra orgullosa los paquetes, exclamando que incluso les puso carne. Turi se sorprende cuando Lip se dirige a él como «sensei». Alaun aclara que le ha estado enseñando últimamente.
Con una brillante sonrisa, Lip les desea buena suerte en su viaje a Oni-chan, a la Oni-sensei, Turi. Turi, conmovido, le da las gracias calurosamente. Mientras se preparan para partir, Goliath les hace una petición, que recojan algunas flores de Itálica. Alaun las describe como flores grandes y amarillas que florecen durante el día, señalando que, aunque no son raras, no crecen dentro de la ciudad. Cuando Turi pregunta por qué las necesita, Goliath explica que Lip las quiere. Lip aclara alegremente que quiere poner las flores en la tumba de su madre, ya que eran sus favoritas. Turi se queda visiblemente sorprendido por esta revelación. Goliath se disculpa por la petición, explicando que iría él mismo pero no puede dejar a Lip sola, ni puede llevarla al peligroso bosque. Turi acepta en silencio, comprendiendo el peso de la tarea. Le da una suave palmada en la cabeza a la niña, confirmando su promesa. Lip levanta la vista, con los ojos muy abiertos por una mezcla de esperanza e incredulidad, preguntando si de verdad lo dicen en serio. Su compañero, Alaun, sonríe cálidamente y le asegura que recogerá unas flores muy bonitas para ella. Turi asiente con entusiasmo, diciéndole a Lechan que puede contar con ellos. Abrumada por la gratitud, los ojos de Lip se llenan de lágrimas mientras grita su agradecimiento tanto a su Oni-san como a su sensei, declarando que los quiere a ambos. La repentina e intensa declaración hace que tanto Turi como Alaun retrocedan conmocionados y nerviosos. Antes de que puedan recuperarse del todo, Goliath le grita a Turi que no le va a entregar a su hija. Aprovechando el momento, Alaun se dirige al posadero y le dice que tiene un favor que pedirle a cambio. Él pregunta qué quiere Alaun. Alaun explica que un amigo podría visitarlo mientras está fuera y necesitará recoger unos documentos de su habitación. Le pregunta si Goliath podría entregárselos. El posadero accede con una sonrisa, diciendo que no es ninguna molestia. El posadero se ofrece entonces a dejarle un mensaje al amigo de Alaun. Alaun hace una pausa, considerando la sugerencia. Lo descarta y, en su lugar, le dice a Lip que ella puede entregar el mensaje. Le pide que simplemente le diga a su amigo que cuenta con él. La niña acepta la responsabilidad con entusiasmo. El comportamiento de su amigo inquieta a Turi, quien le pregunta si el afecto de Alaun por los niños es normal o algo raro. Alaun evade la pregunta, reflexionando que los niños son lo mejor y que su amor por ellos es verdaderamente especial. Inquieto, Turi simplemente le advierte que no infrinja ninguna ley. La conversación deja a Goliath igualmente inquieto. Llama a Turi aparte y le grita que tampoco le va a entregar a su hija a Alaun, aunque sea el sensei de Turi. Le aconseja severamente a Turi que tenga cuidado con ese hombre. Más tarde, en un bosque cercano, un monstruo con aspecto de lobo se abalanza, solo para ser derribado rápidamente. De pie sobre las criaturas abatidas, Alaun se limpia tranquilamente las gafas y afirma que ya han recogido todas las garras de enjambre requeridas para la misión. Llama a Turi, admitiendo que después de verlo ayer, pensó que sería un inútil en combate. Sin embargo, ahora reconoce que Turi es inesperadamente bueno, lo que demuestra que no se debe juzgar a la gente tan a la ligera. Turi se da la vuelta y le pregunta a qué se refiere. En un arrebato repentino y nervioso, se retracta de su elogio y exige, emocionado, saber si Turi vio cómo derrotó a todos los monstruos por su cuenta. Su conversación se detiene al llegar a su destino, un campo de grandes flores parecidas a girasoles. Son las flores de Itálica. Encontraron el campo de flores con una facilidad sorprendente. Mientras Turi empieza a recogerlas, Alaun comenta que Lip-chan debería estar feliz con tantas. Sonríe con cariño y añade que la niña siempre muestra sus emociones, igual que cuando él le da clases. Él asiente con una sonrisa, recordando cómo Lip frunce el ceño con preocupación ante un problema difícil, solo para saltar de pura alegría en el momento en que encuentra la respuesta correcta. Turi concluye que es una verdadera delicia verla. Su afectuoso recuerdo le suscita una pregunta. Turi le pregunta a Alaun cuando conoció a Lip, señalando que parecen muy cercanos. Un Alaun nervioso, sonrojándose ligeramente, balbucea que fue hace unos 3 meses y admite que es muy linda. La expresión de Turi se vuelve más seria al observar que Lip se ve mucho más sana ahora, recordando que estaba desnutrida cuando la conoció. Alaun explica que la posada fue famosa en su día por la cocina de su madre. Añade que debe de ser difícil para Goliath gestionarlo todo solo, y que la posada parece estar en apuros. Continúa, explicando que, independientemente de su estado de ánimo, Lip siempre se entrega por completo a sus estudios. Constantemente murmura para sí misma que necesita darse prisa y serle útil a su padre. Al oír esto, Turi contempla una de las flores que sostiene, y su expresión se suaviza. Afirma en voz baja que, en efecto, es una muy buena niña. Se vuelve hacia Alaun, y un entendimiento mutuo pasa entre ellos. Alaun levanta una flor, sugiriendo que las recojan para darle aunque sea un poco de felicidad. Turi asiente con renovada determinación, declarando que tiene razón. Él y Alaun estaban en el claro del bosque cuando una pesada bota apareció de repente justo delante de ellos, interrumpiendo su conversación. El dueño de la bota resultó ser el aventurero arrogante de su encuentro anterior. Con una sonrisa socarrona, le agradeció sarcásticamente a Turi por su última reunión. Turi, desconfiado, le preguntó por qué había venido solo. Alaun, sin embargo, comentó que parecía que su adversario había aprendido la lección. En respuesta al comentario de Alaun, varias figuras armadas más emergieron del bosque circundante, con las armas desenvainadas.
Los dos aventureros se vieron de repente rodeados en una emboscada. Turi apretó los dientes, furioso consigo mismo por haber bajado la guardia. Se dio cuenta de golpe de que este había sido su objetivo desde el principio y maldijo su fracaso al no usar su magia de detección. El hombre solitario no había sido más que un cebo. Volviéndose hacia su compañero, se disculpó por haberlo metido en el lío y le preguntó si le echaría una mano. Alaun, desenvainando su propia espada sin dudarlo, confirmó que estaba listo en cualquier momento. Su antagonista se burló, claramente subestimándolos. Alaun, sin embargo, declaró con sorprendente optimismo que, como tanto él como Turi eran aventureros de 3 estrellas, sus 6 estrellas combinadas significaban que era imposible que perdieran. A Turi la lógica le pareció cuestionable, pero no dijo nada. La situación dio un giro nefasto cuando un hombre corpulento se adelantó, sosteniendo a una Lip cautiva con las manos atadas. Turi gritó su nombre en estado de shock. El captor les advirtió que no hicieran nada precipitado por el bien de la niña, lo que enfureció aún más a Turi. El comportamiento amistoso de Alaun se desvaneció al instante, reemplazado por una mirada fría y amenazante. Apretando los dientes, lanzó una escalofriante advertencia: no se atrevan a hacerle daño a esa niña. Sintiendo el peligroso cambio en su compañero, Turi le instó a calmarse, preocupado de que un movimiento imprudente pusiera a Lip en mayor peligro. Alaun simplemente le dijo que no se preocupara, afirmando con una inquietante quietud que él siempre estaba tranquilo. En una impactante traición, la espada de Alaun no se dirigió hacia el enemigo, sino hacia el propio Turi. Turi apenas logró parar el inesperado golpe, exigiendo saber qué estaba haciendo su supuesto aliado. Con una sonrisa escalofriante, Alaun simplemente elogió su rápida reacción. Miró con incredulidad al hombre que acababa de atacarlo. Los ojos de Alaun, fríos e impasibles detrás de sus gafas, se encontraron con su mirada. ¿Sentiste mi sed de sangre?, preguntó Alaun con calma. ¿Qué me delató? Su mente daba vueltas, tratando de encontrarle sentido a la traición. Alaun, comenzó Turi, con la voz tensa, estabas trabajando con el nido de la serpiente. La pregunta fue recibida con una sonrisa condescendiente. Si dijera que no, respondió Alaun, ¿me creerías en esta situación? La pregunta retórica era una admisión en sí misma. Una sonrisa escalofriantemente agradable se extendió por el rostro de Alaun mientras expresaba su esperanza de que Turi hubiera confiado en él hasta el final. Ahora, dijo, quitándose las gafas, permíteme presentarme de verdad. La crueldad casual del acto golpeó a Turi profundamente. Confié en ti, susurró, mientras la realidad lo invadía. Realmente lo hice. Mientras Alaun retrocedía, otro hombre se adelantó, su presencia imponente. Soy el segundo al mando del nido de la serpiente, anunció el hombre con una sonrisa de suficiencia, y el aventurero de 4 estrellas. Ero, la serpiente de plata. Miró directamente a Turi. Encantado de conocerte, aunque sospecho que no te queda mucho tiempo. La amenaza era clara. Enfrentado a un oponente de tal rango, la expresión de Turi se endureció. Sabía que podría no escapar de esta sin revelar su verdadero poder.